Nuestra historia comienza en la Academia de Superpotencia, en la que un protagonista, Ning Feng, juega entre risas con su teléfono mientras camina. Estaba absorto en un juego en línea cuando alguien le lanzó un golpe con la palma de la mano, dándole una fuerte bofetada en la cara. Wang Yu le pregunta qué estaba haciendo y le recuerda que el examen del despertar está a punto de celebrarse. En lugar de prepararse, estaba jugando. Él le pregunta riendo si no es una combinación de trabajo y descanso. Luego le dice que ya tiene 18 años y que, como mucho, despertará en una profesión ordinaria de 1 o 2 estrellas. A continuación, se inclina hacia ella y le dice que él no es diferente a ella, que despertó una profesión de 5 estrellas a los 16 años, y le pregunta por qué debe trabajar tan duro si en el futuro solo puede depender de ella, lo que hace que ella se enfade. Entonces le agarra por el cuello, mientras le grita que le dejará confiar en ella. Mientras se ahogaba, los hombres se fijaron en Wang Yu y pensaron que debía de haber vuelto de un entrenamiento especial. Además, su provincia no ha producido un genio como Wang Yu en muchos años. La distancia que separa a Wang Yu de la gente es demasiado grande porque es guapa, rica y tiene talento. Entonces se dan cuenta de que intenta recuperar su teléfono, lo que hace que los hombres se pregunten quién era. Uno de ellos responde que era Ning Feng, la infame basura de la escuela, porque estaba a punto de cumplir 18 años, pero aún no ha despertado. Wang Yu le arrastró por las orejas mientras los hombres, claramente irritados, preguntaban cómo alguien como la diosa Wang Yu, una belleza agradable, podía juntarse con una persona así. Uno de los hombres contestó que había oído que habían sido amigos de la infancia, pero se preguntaba cómo alguien así podía coincidir con un amigo de la infancia, como Wang Yu, cuando éste procedía de un orfanato. Blue Star es un mundo donde los juegos y la realidad se funden, y siempre que tengan más de 16 años, tienen la oportunidad de despertar sus habilidades y convertirse en aventureros. Alguien dice entonces a los estudiantes que el próximo milagro del despertar podrían ser ellos. Ning Feng estaba esperando en la cola, preguntándose qué le pasaba a Wang Yu porque volvía a estar tan seria cuando era la tercera vez que se presentaba al examen, y él no era un novato. El instructor les dice que los alumnos llamados al frente deben ir a la zona de pruebas para ser evaluados, y que los alumnos que despierten con éxito recibirán un equipo básico para su profesión. También deben prepararse para las pruebas prácticas. Los alumnos empiezan a charlar sobre lo que quieren conseguir cuando el instructor dice su nombre. Camina hacia el frente mientras los estudiantes le preguntan burlonamente si no es el senior del tercer grado, y susurran que siempre sigue a la diosa Wang Yu, pensando que es tan poderosa y aún no ha despertado a los 18 años. Entonces se acercó a la profesora, llamada Kai Wai, y ella con una sonrisa le dijo que no se pusiera nervioso. Ella le ordenó que pusiera la mano sobre el cristal y relajara la mente, cosa que él hizo. Una vez instalado, esperó sin esperar que pasara nada, pero se sorprendió cuando el cristal se iluminó, dejando a todos atónitos y sorprendidos junto con él. Pensó que debía ser capaz de despertar porque el cristal reaccionaba ante él, y sabía que la luz azul representaba el sistema mágico. Los alumnos empezaron a reírse de él, pero no le importó, pues sabía que el despertar le enseñaría automáticamente las habilidades iniciales. Decidió ver cuántas estrellas de la profesión podía despertar. Los cristales liberaron entonces diferentes colores, y se sorprendió al ver que el sistema le mostraba que había despertado una profesión de 1 estrella y aprendido una habilidad, la técnica del fango. Kai Wai pensó que era una pena que solo le dieran 1 estrella, y los alumnos empezaron a reírse de él. Le dijeron burlonamente que se diera prisa en bajar porque quedarse ahí parado era vergonzoso, y que la basura es la basura. Kai Wai le preguntó qué habilidad había despertado, y cuando no respondió, Kai Wai volvió a llamarle, captando su atención, y él le devolvió la mirada, confuso. Ella pensó que parecía haber sufrido un gran golpe por su aspecto, y después de tanto silencio, al final, seguía siendo solo 1 estrella. A continuación, le dio su equipo y le ordenó que se lo pusiera para pasar a la siguiente fase. Se alejó, preguntándose si realmente no había oído mal, y recordó que el sistema le decía que su despertar se había completado y había ganado habilidades pasivas, parentesco oscuro y don misterioso. El sistema también le explicó que la habilidad pasiva, parentesco oscuro, significa que no sufriría un contragolpe de poder oscuro, y podría usar hechizos prohibidos sin ningún coste. La habilidad pasiva, regalo misterioso, le permitía lanzar hechizos prohibidos 1 vez a la semana sin consumirlos, haciéndole preguntarse si el poder oscuro era el poder más maligno de aquel mundo.
y si los hechizos prohibidos eran el nivel más alto de la magia. Pero entonces, el sistema le dijo que había obtenido la técnica del pantano de barro, y que estaba comenzando la transformación, lo que le hizo preguntarse qué significaba transformación, y lo que era. El sistema solo le dijo que la transformación se había completado, por lo que la técnica del pantano de barro se transformó en la maldición prohibida, cáscara de tierra sucia, dejándole aturdido y confuso sobre lo que estaba pasando. Pensó que oscurecimiento y hechizos prohibidos no sonaban bien, y sabía que aún le quedaba el examen práctico, así que esperaba que nada saliera mal. Más tarde, el instructor les dijo que 50 personas entrarían en grupos, cada uno de los cuales lucharía contra monstruos del reino para familiarizarse con sus habilidades recién despertadas. Los candidatos no podían formar equipos ni atacarse entre sí, y drones no tripulados los supervisarían. Kaiwai dijo a todos que confirmaran sus habilidades lo antes posible, y que no debían preocuparse porque los demás no las verían. El sistema le mostró entonces que su habilidad activa era Caparazón de Tierra Sucia, un hechizo prohibido oscuro que invocaba el poder oscuro de otro mundo para formar un escudo protector, y que también era capaz de aplastar a todos los enemigos que se acercaban. Sabe que esas palabras suenan muy peligrosas, lo que le hace preguntarse si se trata de algún hechizo maligno. Cree que tendrá problemas si alguien descubre su habilidad. El instructor les ordenó entonces que entraran en la arena, que todos siguieron, mientras gritaba al sistema presa del pánico para que le diera una explicación. Entonces entra en el portal y sale a un bosque soleado. Los alumnos comienzan a utilizar sus nuevas habilidades para derrotar a los duendes del interior. Mientras los demás están ocupados luchando con los goblins, él está ocupado escondiéndose en los arbustos. Cuando un duende se le acerca, se esconde inmediatamente. Estaba ocupado pensando que todo el menú del examen estaba vigilado por drones, por lo que no se atrevía a usar casualmente esos hechizos prohibidos. Pero sabiendo que no tenía ningún otro medio de ataque, decidió esconderse y esperar una oportunidad, sin darse cuenta del dron que volaba sobre él. Un hombre que le vio escondido le dijo enfadado que todos los demás subían de nivel matando, y le preguntó qué estaba haciendo. Kaiwai llamó al hombre Capitán Shu, y le explicó que Ningfeng se despertó relativamente tarde, y no gozaba de buena salud. Además, la única habilidad activada que posee es un hechizo defensivo, no muy adecuado para el combate en solitario. El Capitán Shu le dice que llame a Ningfeng porque, después de todo, no hay necesidad de que continúe el examen con solo una profesión de una estrella. No puede convertirse en un verdadero aventurero, pero entonces, el monitor emite un sonido confuso, lo que hace que el Capitán Shu vuelva a mirar al monitor y pregunte qué está pasando. El hombre responde que no lo sabe, pero que parece que el dron fue atacado, y luego se cortó la alimentación. El hombre grita entonces una alerta a todo el mundo, e informa de que se han detectado fluctuaciones de potencia inusualmente altas en el reino, lo que hace que el Capitán Shu entre en pánico y ordene a sus hombres que investiguen a toda prisa y averigüen qué está ocurriendo. Por otra parte, dentro de la arena, el avión no tripulado fue destruido en pedazos, mientras el hombre estaba en el suelo, temblando de miedo y preguntándose cómo podía haber monstruos tan poderosos en el lugar del examen. Mientras miraba al enorme goblin con afiladas cuchillas en la mano, el duende ordena a sus hermanos que se levanten y no sigan esclavizados. Entonces ordena a los goblins que dejen morir allí a esos invasores, a lo que los goblins acceden. El dron voló más cerca de los goblins, pero el líder lo atacó con su poder, haciéndolo explotar y caer en un arbusto cercano. Ningfeng, oculto en la cabeza, se preguntaba por qué había caído el dron, pero entonces se sorprendió al ver un enjambre de goblins rodeándolo. El duende líder dijo riendo que en realidad había un pequeño bicho allí. Unos cuantos goblins corrieron hacia él para atacarle mientras se preguntaba por qué se reunían tantos monstruos, y supuso que el que estaba en medio parecía ser un líder de élite. Entonces se dio cuenta de que el zángano había desaparecido, y piensa que esta era una gran oportunidad para probar si el hechizo prohibido era real. Levantó la mano y de ella emanó un poder púrpura. El líder de los goblins se sobresaltó al ver a un no muerto surgir del subsuelo. Por otra parte, en la estación, un hombre gritó que todas las pantallas habían perdido la conexión, y de repente se produjo una fuga de poder oscuro en los reinos, que se sospecha que proviene de un monstruo de nivel rey o superior. Capitanes ordenaron a sus hombres que pidieran refuerzos inmediatamente y evacuaran a todos los no combatientes cercanos. Kaiwei sabía que un monstruo de nivel rey o superior era un desastre capaz de destruir una ciudad, y se preguntó por qué una presencia tan aterradora estaría en el menú del examen. De vuelta en la arena,
El líder Goblin sudaba de horror y miedo al ver su poder. Pero Ning Feng simplemente liberó a sus no muertos para atacar a los Goblins. Se asombró al ver los hechizos prohibidos en acción, pensando que tenían un aspecto asqueroso y pegajoso, lo que le asustó. A medida que su no muerto mataba a los Goblins uno a uno, el sistema le informaba de que había matado a un súbdito Goblin, ganando 10 de experiencia y ganando continuamente más puntos de experiencia por cada Goblin matado. El líder de los Goblins se sorprendió por la poderosa oscuridad y preguntó si no era humano y cómo era posible. Entonces, al darse cuenta de que sus movimientos se ralentizaban, el líder gritó que no se acercaran más. Pero los muertos vivientes lo rodearon y lo mataron. El sistema le informó entonces de que había matado a la vanguardia Goblin y ganado 6000 de experiencia. Un momento después, el sistema mostró la información de su personaje. Su ocupación era mago, su nivel 10, su salud 10, su fuerza 8, su agilidad 8, su espíritu 20 y su experiencia 12. Estaba asombrado de haber subido 10 niveles de una sola vez, sabiendo que en las pruebas prácticas de años anteriores, los participantes solo podían subir 1 o 2 niveles como máximo. Pensó que los puntos de experiencia de los monstruos pequeños eran todos muy bajos, dependiendo principalmente del monstruo de élite de antes, y se preguntó cómo podía haber monstruos de élite apareciendo en el menú del examen. Pero entonces un objeto se iluminó frente a él, lo que le hizo darse cuenta de que era el botín dejado caer por el monstruo de élite, y se dio cuenta de que ambos objetos eran de calidad naranja. Cogió la marca de vanguardia, un objeto consumible de calidad naranja, que le otorgaba un atributo permanente de +10 de agilidad. Luego estaba la garra de carnicero sombrío, también de calidad naranja, con un nivel de requisito de 20. Proporcionaba +13 de fuerza, +116 de agilidad, +10% de velocidad de ataque, +5% de índice de golpe crítico y un 10% de posibilidades de desencadenar un combo, y se le podían incrustar hasta 3 mejoras. Sabía que la calidad naranja ya se consideraba un tesoro de nivel épico, lo que significaba que sin duda eran muy valiosos. Y aunque ahora no podía usar la garra, el equipo naranja aún podía venderse por mucho dinero. Emocionado ante la idea de subir fácilmente de nivel, matando monstruos y hacerse rico por fin. Entonces se sobresaltó cuando el capitán ordenó a todos que abandonaran inmediatamente la prueba, y utilizó el pergamino de teletransporte para evacuar, haciéndole preguntarse qué estaba pasando. De repente, sintió que un fuerte poder se extendía a su alrededor, y cuando se asomó hacia atrás, le sorprendió ver agujeros en el suelo, lo que le hizo preguntarse por qué estaba tan desolado aquel lugar, si era el poder de la maldición prohibida, y si todo eran trampas. Inmediatamente abrió su pergamino, sabiendo que sería terrible que alguien lo descubriera, por lo que debía huir. Los demás estudiantes también utilizaron sus pergaminos para abandonar la arena. El capitán Shu gritó a todos que no se quedaran allí, y que salieran inmediatamente para volver a la ciudad. Shu apretó los dientes, pensando que aunque todos los presentes se unieran, no serían capaces de resistir a un monstruo de nivel rey o superior, y no sabía si los refuerzos llegarían a tiempo. Pero Shu se sorprendió al darse cuenta de que la fuente del poder oscuro desapareció de repente, temeroso preguntándose si ese demonio había escapado fuera del reino. Cuando salió de la arena, vio a Kai Wai diciéndole a alguien que ya estaba más allá de lo que podían manejar, por lo que ella informaría inmediatamente, y todos debían permanecer en silencio para evitar un caos a gran escala. También ordenó la activación de la matriz del techo de la escuela, dejando solo una salida para que el personal no relacionado pudiera evacuar rápidamente. Llamó a Kai Wai para preguntarle, pero ella se limitó a preguntarle si estaba bien. Él respondió que estaba bien, y ella le ordenó que se marchara a toda prisa, diciéndole que la escuela estaba suspendida temporalmente, por lo que no debía volver a menos que fuera necesario. Más tarde, le pregunta a Wang qué está pasando porque parece que su profesor, Kai Wai, se enfrenta a un enemigo formidable. Ella le responde que ha oído que se ha detectado una fuente de energía desconocida en el lugar del examen y que se ha precintado toda la escuela. Se pregunta si podría ser el monstruo de élite no identificado, y piensa en lo duro que fue para él aguantar hasta despertar. Solo para que la prueba se interrumpa a mitad de camino, Wang Yu se da cuenta de su decepción y piensa que el incidente le ha afectado mucho. Luego le dice que los hechizos defensivos pueden salvarle la vida, pero que no son adecuados para subir de nivel solo y empezar mañana. Hará equipo con ellos. Le agradeció su amabilidad, pero le dijo que no era necesario porque podía subir de nivel solo.
Piensa orgulloso que no quiera, pero solo conoce los hechizos oscuros prohibidos, así que no puede usarlos casualmente delante de los demás, mientras Wang Yu le mira, confusa. Entonces le grita que no puede negarse, y que mañana a las 8 de la mañana, en la puerta oeste, le estará esperando. Intenta detenerla, pero ella se marcha, dejándole frustrado y gritando, preguntando por qué no le escucha. También grita que Wang Yu es muy autocrática, pero se calma, sabiendo que fue malo, y se pregunta si debería fingir estar enfermo. Entonces se da cuenta de que no funcionará porque con la personalidad de Wang Yu no puede evitarla indefinidamente. Entonces se le ocurre un plan y se pregunta si funcionará. Más tarde, llega a la bolsa Yui Cheng, consciente de que algunos equipos vienen con habilidades adjuntas. Planea comprar un objeto con un hechizo de Meyer y fingir que lo usa mañana. Entra en la tienda, esperando que el sistema no convierta la habilidad del equipo en un hechizo prohibido, y piensa en vender el botín de anteriores combates contra monstruos. Una bella dama le pregunta en qué puede ayudarle, y él responde que le gustaría comprar un objeto con el hechizo Meyer incorporado, ya sea un arma, ropa o accesorio. Ella le pregunta si es un estudiante recién despertado y le dice que no hay necesidad de comprar específicamente un hechizo de bajo nivel, como el hechizo Meyer, porque tienen muchos objetos con hechizos de alto nivel adjuntos, más adecuados para subir de nivel. Ella se ofrece a enseñarle un poco, pero él responde que no hace falta porque solo lo necesita temporalmente, así que el nivel de equipamiento no tiene por qué ser demasiado alto. La señora llama entonces a alguien para que le ayude y se marcha, comentando que, después de todo, era una persona sin dinero, y que ella no se iba a molestar en servirle, por lo que debería dejar que la recién llegada se ocupara de él, dejándole confuso. Entonces, otra señora le pregunta cómo puede ayudarle, y él responde lo mismo. La señora le mostró el equipo. Probó los guantes, la armadura y una espada que no podía levantar, pero al final se conformó con un anillo. La señora le preguntó si estaba satisfecho con ese anillo, y él respondió que estaba bien. A continuación, dio las gracias a la señora por acompañarle a tantas tiendas y le preguntó dónde podía vender el botín. La señora lo llevó a la sala de consignación de tasaciones. El hombre que estaba dentro les invitó a pasar y la señora informó al hombre, Wang, de que quería vender un botín. Mostró la armadura y preguntó si Wang podía ayudarles a evaluarla y por cuánto podría venderse. Wang vio que se trataba de un arma naranja basada en la agilidad con requisitos de bajo nivel, que presumía de excelentes atributos, muy adecuada para los novatos, y que además venía con 3 ranuras para gemas, lo que permitía realizar ajustes según las necesidades para conseguir efectos más adecuados. Wang le dijo que era un buen artículo, y que deberían tener varios clientes interesados en ese equipo. Wang le preguntó entonces si tenía algún requisito específico en cuanto al precio, y él le contestó que cuanto más alto fuera el precio, mejor. Wang le dijo que lo entendía y le pidió que esperara un momento, porque iba a hacer una llamada para ponerse en contacto con los clientes. Wang llamó entonces a Lady Yang para decirle que Ning Feng era su invitado, por lo que debía ocuparse de él, a lo que ella accedió. Wang llamó a un tal Zhang para preguntarle si seguía buscando un buen equipo para su hijo, y le mencionó que casualmente tenía uno allí, mientras Yang le servía té aparte. Tras la llamada, Wang le informa de que el equipo se ha vendido y el comprador está dispuesto a pagar 50,000 cristales. Sin embargo, tras deducir un 8% de comisión por transacción, recibirá 46,000 cristales. Esta revelación sorprende a Ning Feng, y Yang también lo mira con incredulidad. Un momento después, Wang menciona que si completa los trámites allí, le transferirán el dinero a su cuenta inmediatamente. Ning Feng responde que ha sido rápido y que solo estaba pensando en comprar algunas piezas más de equipo. Wang le asegura que le recomendará algunos en breve, garantizando su satisfacción. Fuera de la habitación, otra señora le pregunta a la guapa de antes si no le había dicho que lo que más le gustan son los chicos guapos, y le pregunta por qué dejó marchar a ese joven. La guapa responde que solo le gustan los guapos ricos y poderosos, dando a entender que los pobres no son dignos ni de llevarle los zapatos. Entonces, al verle salir con Wang y Yang, interrogan a la bella dama sobre por qué su cliente está ahora con el señorito Wang. La otra señora revela que se enteró de que el chico guapo vendió equipo por 50,000 monedas de cristal y ahora estaba eligiendo otro equipo, dejándolas estupefactas al saber que era más de 3 meses de su salario solo en comisiones. La bella dama se queda estupefacta y exclama que debería haber sido ella quien lo recibiera, así que la comisión debería ser suya. Después de sus compras, Yang le dice que se cuide
y menciona que la próxima vez que venga, debería buscarla directamente. Luego se presenta como Yang Xin. Al día siguiente, Ning Feng sale a la calle orgulloso con su nuevo equipo. Alivió que probó el equipo anoche y que el hechizo con el que viene no se verá afectado por el sistema, para que no tenga que preocuparse por la exposición. Luego llama alegremente a Wang Yu, pero entonces alguien le dice a Wang Yu que no esperaban encontrarla allí. Ve un grupo frente a ella, formado por un guerrero con escudo, un mago, una gran hacha, un berserker y un clérigo. Ella se los presenta como miembros de su gremio, y 2 miembros le sonríen, pero los otros 2 le miran seriamente, haciendo que se preguntara qué les pasaba a esos 2 porque parecía que les debía 80 millones. El guerrero del escudo le dice a Wang Yu que recuerda que ella estaba a punto de alcanzar su segunda transformación, lo que hace que ella le pregunte al hombre qué quería decir con eso. Ning Feng se asombró al oír esto, sabiendo que las transformaciones solo pueden completarse una vez cada 30 niveles, lo que le hizo preguntarse si Wang Yu era casi nivel 60. Esta revelación dejó claro por qué Wang Yu es considerada una chica genio, con una calificación de 5 estrellas desde el principio. El hombre responde entonces que no era gran cosa, que solo quería hacerle un regalo. Le dio una poción de agilidad avanzada, que era consumible, de calidad naranja, y aumentaba el atributo de agilidad en +3 de forma permanente. El hombre berserker exclama que era una poción avanzada que aumenta permanentemente los atributos. La clériga le pregunta si tiene razón al suponer que es cara. El hombre respondió que cara no era gran cosa porque solo costaba entre 20 y 30 mil monedas de cristal. Sin embargo, ambos coincidieron en que la cuestión fundamental era que las pociones de tan alto nivel eran difíciles de conseguir, incluso con dinero. Su padre había pedido ayuda a muchos amigos y finalmente consiguió una. Agradeció al hombre su amabilidad, pero le dijo que podía llevarse el regalo. Sin embargo, el hombre no estuvo de acuerdo y recalcó que la poción era muy valiosa. Entonces le preguntó si no estaba decidida a entrar en la mejor universidad. Ella se dio la vuelta, respondiendo que no era necesario y que aún tenían cosas que hacer, por lo que debían ir primero. El hombre, visiblemente enfadado, señaló a Ning Feng y preguntó a Wang Yu si de verdad iba a perder el tiempo con ese tipo de basura. Llamó enfadada al hombre Zhao Cheng para advertirle, pero Cheng le preguntó burlonamente qué le pasaba, y le comentó que una estrella no era más que basura, y que nunca llegarían a nada en la vida. Ning Feng se preguntó por qué Cheng se dirigía a él de repente, quién era ese tipo, si estaba enfermo, y si debía lanzarle un hechizo prohibido para zanjar el asunto. La clériga intentó convencer a Cheng de que debían marcharse, pero él insistió en que se apartara, declarando que no era asunto suyo. Le dijo con vehemencia que el cuerpo entero de Ning Feng no podía equipararse al valor de una sola poción de atributos, y que debían marcharse para evitar más vergüenzas. Sin embargo, Ning Feng se enfrentó a él con calma, y le preguntó si estaba actuando como un perro rabioso, mordiendo a la gente indiscriminadamente, y le señaló que no era más que una poción +3, pero que se atrevía a alardear con tanta arrogancia. Esto hizo que Cheng replicara airadamente cuestionando lo que había dicho y si estaba buscando la muerte. El mago desafió entonces a Cheng, preguntándole si poseía algo más formidable para justificar su actitud y por qué no se lo mostraba. Chen, de acuerdo con su equipo, le dijo que mientras pudiera producir tal objeto, se arrodillaría y contaría hasta él, pero si fallaba, realizaría el gesto en su lugar. Al liberar el objeto, ordenó a Cheng que se preparara y se lo regaló a Wang Yu. Sorprendida, descubrió que era una insignia de pionero, un objeto naranja que mejoraba los atributos de forma permanente. Preguntó por el objeto, ya que nunca lo había visto antes. Chen, tartamudeando, cuestionó cómo un objeto podía proporcionar permanentemente un aumento de atributos de +10, y especuló con que era una falsedad. Sin embargo, les sugirió con confianza que lo probaran para comprobarlo por sí mismos. Wang Yu, que al principio dudaba, aceptó la placa al asegurarle que la había encontrado en su casa y que la destinaba a ella. Su equipo la instó a utilizar la placa inmediatamente, incapaces de contener su expectación. Al usarlo, confirmó emocionada el aumento de atributos, asombrando a la dama clérigo. Mientras tanto, Cheng y el hombre mago negaban la posibilidad, acusando a Ning Feng de robo. Recordó a Cheng que debía contar en voz alta debido a su supuesta discapacidad auditiva. Cheng, desafiante, se negó. Pero cuando Meng Yu cuestionó su vacilación, buscó el apoyo de su equipo, solo para encontrarlos partiendo. Sin alternativa, Cheng se arrodilló a regañadientes y realizó una ruidosa cuenta atrás. Después,
Se alejó despidiéndose de todos con la mano, diciéndoles que los vería más tarde. Una vez que estuvieron lejos, Wang Yu le pidió disculpas, pero él le dijo que parara, indicando que su relación no permitía disculpas. Sonriendo, le dijo que en realidad no necesitaba acompañarle porque prefería que completara la segunda transformación y entrara en la mejor universidad. También mencionó saber que no podría subir de nivel con ella cerca. Ella le dijo que no se rindiera, y él le contestó que no se rendía. Entonces ella le dio algo, que él vio que eran libros de habilidades. Le explicó que podría aprenderlas cuando alcanzara el nivel adecuado. Al notar que todos eran de calidad púrpura, le preguntó si eran caros. Ella le respondió que no costaban mucho dinero, y que eran incomparables con la insignia que él le había regalado, así que le dijo que las aceptaría. Más tarde, en un peligroso cementerio de la periferia del Reino Secreto, los muertos vivientes se abalanzaron sobre ellos. Entonces, una flecha voló, golpeando a un no muerto en la cabeza. Gritó que era 666 y pensó en silencio que la experiencia ganada allí era tan baja, pero no podía decirle a Wang Yu que ya había alcanzado el nivel 10, lo que le hizo preguntarse qué podía hacer cuando se sintió impotente también. Pero entonces sonó el teléfono de Wang Yu y ella contestó. La dama clérigo le informó de que acababan de recibir la noticia de que el gran jefe, el nigromante caído, estaba a punto de aparecer, y tal oportunidad era bastante rara. La señora le preguntó entonces si quería continuar. Le preguntó si iba a venir. Cheng los interrumpió preguntando. ¿Cómo vamos a luchar contra el jefe si Wang Yu no viene? Dile que el nigromante de la ley caída puede soltar objetos raros de mago, que son muy importantes para él. Wang Yu se quedó en silencio al oír esto y lo miró a él, que le decía que se fuera porque estaba bien. Ambos estaban en ese reino secreto de todos modos, así que podría subir de nivel más tarde. Ella accedió y le dijo que fuera a la zona segura y la esperara, a lo que accedió entusiasmado. Entonces ella saltó y se fue volando mientras él le gritaba que se cuidara y viniera a jugar a menudo cuando tuviera tiempo, haciéndole gritar que se callara. Cuando ella se fue, él sonrió, pensando que por fin estaba solo, y dijo orgulloso que hoy estaba allí el gran jefe. Se alegró de haberse preparado ayer temprano y de haber aprendido 2 habilidades más, ya que todas podían usarse gratis una vez. Cuantos más hechizos prohibidos, mejor. El sistema le mostró entonces la habilidad pasiva Don Arcano, que permite lanzar todos sus hechizos prohibidos una vez a la semana, sin consumirlos. Estiró los brazos decepcionado, pensando que solo tenía 3 ranuras de habilidad en su nivel actual, y sabía que no podría utilizar el libro de habilidades que Wang Yu le proporcionó hasta que alcanzara el nivel 15. A continuación, examinó sus 3 habilidades activas y sus 2 pasivas. Mientras tanto, en una tumba peligrosa, uno de los hombres del otro equipo les dijo a sus miembros que el gran jefe había aparecido en las profundidades de la torre alta del reino secreto, y que tenían que abrirse camino hasta allí desde aquí. Debían tener cuidado porque esa mazmorra es muy difícil, y los monstruos que hay dentro son muy peligrosos. Sin embargo, todos se sorprendieron cuando un poder llameante pasó a su lado. La dama dijo a su equipo que ya había un equipo de aventureros delante, haciendo que el hombre se preguntara tartamudeando cómo estaban tan adelantados. Pero los otros hombres se dieron cuenta de que se trataba de Wang Yu y Cheng, del gremio del león, y dijeron a su equipo que, aunque se les pusiera a escala nacional, seguían siendo unos recién llegados extremadamente poderosos. Los otros hombres estuvieron de acuerdo, y les dijeron que los demás no tenían ninguna oportunidad mientras buscaban en el gremio del león con entusiasmo y fácilmente matando monstruos en el frente. El clérigo preguntó al hombre berserker si sentía que Wang Yu se había vuelto aún más fuerte, a lo que el hombre berserker estuvo de acuerdo y respondió que sí. Después de todo, la agilidad de Wang Yu había aumentado en 10 puntos. Mientras tanto, en el reino secreto, dentro de una peligrosa tumba profunda, apareció un agujero negro prohibido, y salió de ella mientras decía emocionado que el hechizo prohibido de magia espacial, realmente rápido, se llama Paso Vacío. Es un hechizo oscuro prohibido que rasga el espacio hacia el mundo oscuro. Se desplaza rápidamente hasta el lugar objetivo y puede durar 1 hora. Un momento después apareció un agujero ocular en el suelo, y el jefe de la peligrosa profundidad de la tumba salió de ella. Pero le dijo tranquilamente que era tarde. Inmediatamente le lanzó un poderoso ataque, causando una fuerte explosión y dejando nada más que polvo en su posición anterior. Le llamó furiosamente aventurero arrogante, y le exigió saber cómo se atrevía a aparecer solo, pensando que había desaparecido.
Pero entonces, reapareció detrás de él usando su magia espacial, respondiendo que no quería compartir el botín con nadie más. A continuación, activó su habilidad lluvia de meteoritos, un oscuro hechizo prohibido que invocaba una feroz lluvia de fuego desde el cielo, causando un enorme daño de área. El jefe se sobresaltó al ver llover piedras de fuego sobre él, golpeando a todos los monstruos de la torre y causando una gran explosión. Inmediatamente utilizó su magia espacial para evacuar de la lluvia y vio que el sistema le mostraba que había matado a un demonio cadáver, a un demonio luna, a un fantasma erosión, a un fantasma fiesta oscura, a un guerrero armadura y a un verdadero guerrero armadura, ganando 12 puntos de experiencia en total, 200 por cada uno de ellos. El sistema le mostró entonces que había matado a un nigromante de la ley caído, lo que le hizo ganar 50.000 puntos de experiencia y alcanzar el nivel 30. Se dirigió hacia los objetos caídos, sabiendo que el botín era abundante y que podría utilizar el colgante y las gemas. Por desgracia, los 2 libros de habilidades no eran exclusivos para magos. Aún así, valían mucho dinero. Decidió absorber el emblema de nigromante, pensando que aunque redujera la resistencia, podría aceptarlo. Tras absorber el emblema de nigromante, el sistema le mostró que, durante la transformación, podía desbloquear la ocupación oculta de mago no muerto, o activar las tareas prerequisito para la ocupación oculta de mago elemental. Sonrió, sabiendo que las ocupaciones ocultas son bastante raras e innatas, por lo que no había forma de intervenir, lo que le hizo preguntarse si esos emblemas podrían ser la clave para activar las ocupaciones ocultas. Entonces decidió su elección y gritó que no hablaran más porque un hombre de verdad debía convertirse en un mago todo elemental. Mientras tanto, el reinado de su meteoro se extendió hasta la peligrosa tumba donde luchaban Wang Yu y su equipo. El berserker, presa del pánico, preguntó qué ocurría y gritó que se trataba de una aterradora fluctuación mágica. Wang Yu ordenó a todos que dejaran de avanzar y se retiraran, pero Cheng no estuvo de acuerdo. Quería matar al nigromante, lo que hizo que ella le gritara, preguntándole si quería poner en peligro a todos cuando la situación ya era tan peligrosa. Chen apretó los dientes, pensando que era mala suerte. Tras retirarse, cogió inmediatamente su teléfono para informar a Ning Feng, pero leyó que Ning Feng le había mandado un mensaje diciendo que tenía asuntos urgentes y que se iría antes. Más tarde, llegó a la sala de transformaciones y entró, notando que no había mucha gente. Entonces vio a la señora al lado, y la señora le preguntó si estaba allí para recibir la tarea de transformación, a lo que él respondió, sí. La señora accedió, y le dijo que primero le dejara registrar sus datos. Entonces ella empezó a hacerle preguntas sobre sus datos, y él las contestó. La señora no podía creer que se estuviera transformando a los 18 años, y se dio cuenta de que su aptitud era un poco escasa. Entonces se levantó y le dijo que la siguiera a la transformación de mago, a lo que él accedió. Cuando llegaron a la transformación de mago, la dama le dijo que siguiera el proceso a continuación, y que ella saldría primero, por lo que él le dio las gracias. Cuando la señora salió de la habitación, vio a alguien y preguntó al capitán Shu si pasaba algo. Shu respondió que acababan de ir a investigar in situ, y que la peligrosa tumba había sufrido graves daños. Además, la fuente de poder aún no estaba clara, pero el nivel de amenaza estimado podría alcanzar un rey o más. La dama preguntó a Chu si había habido 2 amenazas de nivel rey en solo 2 días, y Chu lo confirmó. Entonces le dijo que había sido enviado por las altas esferas, solicitando a Sombra Solitaria que entrara en acción. Por otro lado, en la sala de transformación, el sistema le mostró a Ning Feng que su primera transformación era convertirse en Mago Lamer, con condiciones para entrar en el reino de la ilusión, la tumba de Wu Mangui, y obtener el objeto de la misión, la corona alma de sangre. El límite de tiempo es de 3 días, y la dificultad es de 1 nivel. La otra opción es el dios mago de todos los sistemas, que es la primera precuela de transformación, con condiciones para entrar en el reino de las ilusiones, cuyo un templo divino, y obtener el objeto de la misión, el emblema sagrado. El límite de tiempo es de 3 días, y la dificultad es de nivel S. Elige al dios mago de todos los sistemas, pensando que es solo una misión previa. El sistema le pide que vuelva a verificar la información pertinente. Una vez cumplida su misión, sale de la habitación, pensando que es realmente digno de una profesión oculta. Incluso ha aparecido una misión de nivel S. Se alegró de que le dieran 3 días, así que no fue demasiado estresante para él. Otra señora le sonrió y se despidió de él, y él sonrió y se despidió con la mano. Pero se dio cuenta de que no era la señora de antes.
Mientras tanto, en la peligrosa tumba, un hombre le dice emocionado a Chu que es la primera vez que ve a un miembro de Sombra Solitaria y que su atuendo es diferente. Sin embargo, Chu manda callar al hombre y le responde que, después de todo, la existencia de esa organización es un secreto oficial. Chu explicó que se dice que todos los miembros de la Sombra Solitaria poseen raras profesiones ocultas que les permiten utilizar el poder de la oscuridad en combate, especializándose en la ejecución de misiones especiales. La señora se tocó la cabeza dolorida y les dijo a todos que era un poder de oscuridad tan poderoso que, aunque se había disipado mucho, seguía afectándola. Le dice a Chu que no encontró ninguna pista y que parece que el culpable desapareció después de causar los daños, por lo que es imposible decidir su propósito. Chu le cuenta que últimamente ha recibido con frecuencia informes de que algunos reinos secretos han mostrado signos inusuales, que pueden ser el preludio de algún tipo de crisis, y le pregunta si existe alguna conexión entre ellos. Ella respondió que era difícil de decir y que consultaría con los superiores y aumentaría el personal. Chu no podía creer que incluso la famosa Sombra Solitaria, Quang Lan, lo encontrara problemático. El hombre pregunta a Quang Lan si el culpable se limita a un monstruo y si podrían ser otros, pero ella le pregunta al hombre si se refiere a si el culpable es un mutante como ella, haciendo que el hombre se disculpe con ella y le explique que no se refería a otra cosa. Ella responde con calma que el nivel de amenaza allí ha superado el nivel del rey, y para controlar un poder tan enorme de la oscuridad, el coste no es algo que el cuerpo humano pueda soportar. El hombre pregunta si eso significa que hay un monstruo excepcionalmente poderoso escondido en la ciudad, que podría provocar una catástrofe en cualquier momento, a lo que ella está de acuerdo y responde que es probable que esté escondido en la oscuridad, y que hay que encontrarlo cuanto antes. Mientras tanto, el monstruo del que hablaban estaba en su casa, encontrando consuelo en el tenue ambiente. Se sentó en su cama, pensando que después de alcanzar el nivel 30, se habían añadido 4 ranuras de habilidades más. Decidió empezar por aprender 2 libros que le había dado Wang Yu. A continuación, le dijo al sistema que quería aprender una habilidad pasiva, Defensa de Tierra Sucia, y pulsó sobre ella. El sistema le mostró que la habilidad pasiva, Defensa de Tierra Sucia, surte efecto automáticamente al ser atacado, y que el caparazón de Tierra Sucia absorbe el 100% del daño, hasta el límite de daño que el caparazón de Tierra Sucia puede infligir. Además, una vez que el ataque se detiene, el caparazón de Tierra Sucia se repara gradualmente. Averiguó que las maldiciones prohibidas también podían fusionarse con hechizos de nivel inferior para generar nuevos efectos, y con esto tenía otro medio de defensa, haciendo que el daño ordinario fuera completamente ineficaz contra él. A continuación, abrió el otro libro, y el sistema le mostró que la habilidad detectada, Técnica de Caída de Rocas, podía fusionarse con las maldiciones prohibidas Caparazón de Tierra Sucia y Lluvia de Fuego Meteórica, y se había ejecutado automáticamente. Luego aprendió la habilidad pasiva, Dominio Elemental, Tierra, y el sistema le mostró que podía potenciar todos los efectos de hechizos basados en tierra en un 20%. Después de revisar sus libros y habilidades, se dio cuenta de que el recuento de ranuras de habilidades seguía siendo 4, así que decidió cambiar y comprar unos cuantos libros nuevos. Más tarde, en la torre de intercambio, entró y la señora de antes lo vio, pensando que era el mismo de la última vez. Ella saltó ante él dulcemente, diciéndole que estaba allí, pero él se limitó a decirle que buscaba a Yongshin. Ella respondió con entereza que Yongshin estaba con otro cliente en ese momento, así que hoy le acompañaría. Sin embargo, pasó de largo, diciéndole que no era necesario, y que él mismo miraría a su alrededor, dejando a la dama frustrada y preguntándose si la rechazaba así, y si ni siquiera era comparable a alguien como Yongshin. Entonces ella le siguió, diciéndole que estaba bien porque era su deber. De repente, Yongshin corrió hacia él y gritó su nombre. Le preguntó si ya había terminado, y ella le contestó que aún no, que estaba comiendo en la parte de atrás. Pero su colega le había dicho que estaba allí, así que se apresuró. Le pidió disculpas por interrumpir su comida, y se ofreció a invitarla más tarde como compensación, haciéndole responder que era vergonzoso. Mientras tanto, la señora del fondo se enfureció, pensando que él estaba provocando deliberadamente su ira. Un momento después, señaló los libros y le dijo a Wang que quería poner a la venta esos 2 libros de habilidades y que también quería comprar algunos libros más de habilidades de mago. Wang respondió que no había problema y ordenó a Yong que le acompañara, a lo que éste accedió.
Wang recordó que la última vez vendió un arma naranja, pero esta vez se trataba de libros de habilidades morados, lo que hizo que Wang se interesara por sus antecedentes y decidiera enviar a alguien a averiguar más sobre él. Más tarde, él y Jong estaban charlando en el restaurante. Cuando terminaron, llamó al camarero para pedirle la cuenta, pero Jong le dijo que no hacía falta porque ella ya había pagado. Sorprendido, le preguntó si no habían acordado que él la trataría, a lo que ella respondió que tenía motivos para tratarlo y que no debía preocuparse por ello. Él le preguntó cuál era el motivo, pero ella le contestó juguetonamente que era un secreto y que debían irse. Cuando estaban fuera, él se ofreció a acompañarla a la salida, pero ella dijo que no había necesidad de molestarse porque se dirigía a otro lugar y tomaría un taxi. Él aceptó y le dijo que se cuidara. Cuando entró en el coche, el conductor le preguntó a dónde iban, y ella respondió que al segundo hospital de la ciudad. Sonrió pensando que gracias a Ningfeng había ganado muchas comisiones y los gastos médicos de su padre de ese mes por fin estaban resueltos. Mientras lloraba de felicidad, la ventanilla del coche se rompió y algo atravesó al conductor. Se horrorizó al verlo. Fuera de su coche había un portal arriba y un montón de monstruos salían de él, causando el caos en la calle. Inmediatamente agarró el tirador de la puerta del coche y saltó de él. Tirada al suelo, se preguntó qué estaba pasando y por qué aparecían monstruos en la zona segura. Entonces, un monstruo apareció frente a ella. Aturdida, vio salir del portal a un hombre que le sonrió. Entonces atacó al monstruo con su poder, pero el monstruo no sufrió ni un rasguño y se limitó a gritar de rabia. Jiang Xin estaba asombrada con un atributo de una estrella y era de nivel 34, pero se dio cuenta de que su ataque era inútil. Entonces, el monstruo blandió su garra para atacarla, haciéndola gritar de miedo. Afortunadamente, el capitán Shu apareció a tiempo y decapitó al monstruo. Le preguntó si estaba bien, y ella respondió que sí. Entonces le dijo que, si podía moverse, buscara primero un lugar donde esconderse. Ella huyó, mientras Chu se daba cuenta de que todo a su alrededor se había corrompido, y el reino secreto había empezado a fundirse con la realidad. Nunca antes había visto una situación tan grave. Luego miró al monstruo que acababa de matar, y se dio cuenta de que estos monstruos no eran algo que una persona ordinaria de una estrella pudiera manejar, haciéndole recordar las palabras de sus colegas de que un monstruo excepcionalmente poderoso, oculto en la ciudad, podría provocar una catástrofe en cualquier momento. De repente, unos dedos afilados le alcanzaron, pero afortunadamente saltó a tiempo para esquivarlos. Le preguntó a la persona que le atacó si era mutante, y el hombre respondió que él no era esa clase de basura porque era el guardián del poder de las tinieblas. Esto hizo que Chu se preguntara a qué se refería el hombre con un guardián, ya que nunca antes había oído hablar de ello. Pero decidió dejar a un lado su curiosidad, sabiendo que no era el momento de darle vueltas a esas cosas. A continuación, blandió su espada contra el hombre, pero el hombre se limitó a darle un puñetazo con la espada, lanzándolo lejos. Se dio cuenta de que su situación no era buena porque el hombre tenía como mínimo el nivel de un tercer traslado o superior. El hombre entonces puso su dedo en el suelo, liberando su poder y riendo dijo que era su territorio. Luego liberó un poder oscuro a su alrededor, diciéndole a Yu que un debilucho como él no era rival para él, y se abalanzaron sobre él para atacarle, pensando que nadie era rival para él. El hombre le clavó sus afiladas garras y la fuerza lo lanzó lejos. El hombre gritó riendo que realmente se había hecho más fuerte y que sentía una oleada constante de poder al pisar aquella tierra. De repente, el colgante del cráneo del hombre le llamó humilde humano y le dijo que no se diera el gusto, haciendo que el hombre se disculpara. Alguien en la grieta del cielo le recordó al hombre que su poder se lo había concedido él, y que, sin él, no sería más que una criatura que se arrastra por la tierra, como los de su especie. Entonces apareció un ojo en la grieta, y los demonios salieron lentamente de ella. El demonio ordenó al hombre, que estaba arrodillado en el suelo y temblaba de miedo, que le demostrara que aún tenía valor, y debería usar a la gente de la ciudad como sacrificios para su dominio sobre ese mundo, a lo que el hombre accedió respetuosamente. Mientras tanto, alguien apartó la cortina, y fue Ningfeng quien salió de un baño público. Se sorprendió al ver cadáveres fuera en un monstruo, haciéndole preguntarse qué estaba pasando y qué había sucedido, ya que acababa de volver para ir al baño. El monstruo le devolvió la mirada y se lanzó al ataque, pero el suelo frente a él se resquebrajó, y simplemente atacó al monstruo con su muro de pinchos de tierra. Se alegró de haber gastado mucho dinero en comprar esa arma hoy, que venía con una habilidad púrpura y casualmente complementaba su bonificación de magia de muerte. Entonces salió del edificio y se sorprendió al ver que la calle estaba corrompida.
Entonces vio a alguien arrastrando un cadáver, y el hombre tiró el cadáver a un lado cuando vio a Ning Feng, molesto porque aún quedaban algunos insectos por ver. El hombre saltó entonces y lanzó sus afiladas garras contra él, cogiendo a Ning Feng por sorpresa. El hombre lo agarró con éxito, pero se sorprendió al ver que Ning Feng soltaba un escudo, haciendo temblar su poderoso brazo. El hombre preguntó tartamudeando cómo podía Ning Feng bloquear su ataque, y el demonio le dijo al hombre que, en efecto, era un poder de las tinieblas. El demonio también le dijo al hombre que el poder de Ning Feng superaba con creces el suyo, pero luego se corrigió, afirmando que sentía un aura más aterradora que la muerte proveniente de Ning Feng. Con los ojos cerrados, Ning Feng pensó que el hombre parecía muy fuerte, y se preguntó si estaría planeando lanzar una maldición prohibida sobre la ciudad. Entonces abrió los ojos y destrozó el afilado brazo de cristal del hombre, dejando al hombre incrédulo y llamando a gritos a su líder, Demon. Sin embargo, Demon se limitó a decirle al hombre que el usuario con el que intentaba contactar estaba fuera de servicio, por lo que debía ocuparse él mismo. Los demonios volaron entonces hacia el cielo y se precipitaron de nuevo a la grieta, con el líder demonio diciendo a los demonios que se dieran prisa en volver porque se acercaban. Finalmente, la grieta se cerró, y el hombre que quedaba preguntó qué pasaba y cómo había desaparecido su poder. Ning Feng se limitó a sonreír al hombre. Los llamados mutantes son aquellos que, durante el proceso de despertar, adquieren la profesión oculta de la oscuridad. Pueden ejercer el poder de la oscuridad, lo que les hace más fuertes que las profesiones ordinarias del mismo nivel. Sin embargo, una vez que pierden la protección del poder de la oscuridad, se vuelven vulnerables. El hombre grita mientras su cuerpo es atravesado por una pica de tierra, matándolo al instante. Ning Feng sabe que ese hombre podría ser bastante problemático, pero se siente aliviado de poder concentrarse en una valla sin preocuparse por la defensa. Entonces decide recoger rápidamente el botín del suelo y darse prisa en volver a casa antes de que nadie se dé cuenta de su presencia. Un momento después, en la ciudad destruida, aparecen Quang Lan y una dama. La dama informa a Quang Lan de que el monstruo se ha retirado y la invasión del reino ha cesado. Se da cuenta de que dos hechizos destructivos, uno de ellos la intrusión del reino en la realidad, aparecen y desaparecen de repente, lo que la deja perpleja sobre las intenciones de su enemigo. A continuación, pregunta por la situación en otros lugares, y la señora responde que es básicamente segura, salvo por las graves pérdidas sufridas por el equipo en el sur de la ciudad, cuya situación actual se desconoce. Recordando que el sur de la ciudad es donde Chu está al mando, sugiere que vayan allí a investigar. Mientras tanto, alguien busca al hombre que fue atravesado y asesinado. Duan se pregunta si se han llevado todas las pertenencias del hombre. De repente aparece Quang Lan y ordena a Duan que no se mueva. A continuación, cuestiona su identidad. Duan muestra su placa, que indica que es miembro del Reino de las Nubes, y le asegura que no se ponga nerviosa. Ella reconoce la placa y reconoce que pertenece a la organización no oficial compuesta íntegramente por luchadores, lo que él confirma. Menciona que ha oído que siempre actúan en secreto y pregunta por qué estaba allí. Duan explica que el muerto era originalmente miembro de su grupo, pero traicionó a la organización y ayudó al reino a invadir la realidad, lo que provocó un asalto de monstruos a su campamento y causó muchas bajas, salvo unos pocos supervivientes. La señora se pregunta si este incidente es similar a los recientes sucesos, y se pregunta si la invasión del reino se detuvo porque el hombre murió. Duan responde preguntando si mataron al hombre. Ella responde que no y que desconoce quién lo hizo. Duan menciona que al hombre le gustaba esconderse en el espacio del reino, destacando su naturaleza astuta y sus propios intentos fallidos de encontrarlo. Reflexionando sobre la situación, Quang Lan se da cuenta de que, a pesar de la fuerza de Yu, todo el ejército fue aniquilado, lo que sugiere que matar directamente al enemigo detuvo la invasión del reino. Esta revelación lleva a Quang Lan y Duan a especular si existe una figura tan formidable en Kinju City. Duan se aleja y ella le pregunta a dónde va, a lo que él responde que a buscar algo. Mientras tanto, en la casa de Ning Feng, gritaba de felicidad al descubrir que la entrega del hombre incluía en realidad 2 piezas de equipo de color naranja para la profesión de luchador. Se trata de Gloria Eterna, un accesorio de conjunto superior de calidad naranja con un requisito de nivel de 120, y luego pantalones Gloria Eterna, otro accesorio de conjunto de calidad naranja que también requiere el nivel 120. Sin embargo, recordó que el hombre no las llevaba puestas, lo que le llevó a suponer que probablemente se debía a que el nivel del hombre no era lo suficientemente alto. Sabía que si el hombre las hubiera llevado,
habría tenido que utilizar técnicas prohibidas para derrotarlo. Luego se queda mirando el colgante del hombre, observando su extraño aspecto, su falta de calidad y su información desconocida. Al agitar el colgante, esperó que no hubiera ningún dios antiguo escondido en su interior. El colgante no se movía, pero al usarlo, el demonio lo observaba. El demonio, contento de haber reaccionado con rapidez y haber cerrado el reino, esperaba no haber sido descubierto. Cuando Ning Feng miró fijamente el colgante y expresó su esperanza de que no hubiera ningún dios antiguo oculto en su interior, el demonio se sobresaltó y ordenó con pánico a sus demonios que cortaran todos sus contactos y no exponer su ubicación precipitadamente, lo que los monstruos siguieron rápidamente. El demonio suspiró aliviado, pensando que estaba cerca y admitiendo que le daba un susto de muerte. También se preguntó cómo Ning Feng lo había percibido. Al día siguiente, en el hospital de la ciudad, Chu se tumbó en la cama del hospital, cubierto de vendas, y le dijo a Quang Lan que había sido el joven luchador quien les había salvado. Contó que, en cuanto el enemigo vio al joven luchador, abrió inmediatamente una brecha en el reino y escapó. Ella estuvo de acuerdo, diciéndole a Shu que podía sentir vagamente que la fuerza de Duan era comparable a la suya. El hombre se preguntó si aquel hombre, que había eludido la captura incluso de los más fuertes, había sido abatido realmente por una figura misteriosa. Especuló que, por el momento, parecía ser así. Entonces pensó que tal vez el hombre misterioso solo pasaba por allí, o tal vez estaba recluido. En cualquier caso, esta figura misteriosa definitivamente no estaba registrada en ninguna parte, y aparte de algunos rastros de magia ordinaria, no había hallazgos especiales en el campo de batalla. Chu expresó su alivio ante la idea de que la misteriosa figura viviera entre ellos, sintiéndose muy seguro ante la perspectiva. El hombre compartió entonces su exagerada idea, preguntándose si quedaban restos de poder oscuro en el campo de batalla desde la noche anterior. Ella confirmó sus sospechas, explicándole que sus enemigos eran monstruos de otro reino. El hombre admitió su confusión, limitándose a hacer conjeturas sobre la situación, y especuló si la misteriosa figura podría ser también un mutante. Observó que los 2 hechizos devastadores no habían causado ninguna baja, y se preguntó si la misteriosa figura podría ser un mutante. Shu descartó la idea por imposible y exagerada, pero Quang Lan se tomó en serio la sugerencia. Mientras tanto, en la frontera, Ning Feng anunció su intención de emprender la tarea de cambiar de trabajo, y preguntó si podía pasar. Los hombres le permitieron pasar y vio el templo del resplandor. Cuando empezó a caminar hacia el templo, no se dio cuenta de que alguien le seguía. Era Duan tratando de investigarlo. Hace unos días, en el intercambio, la señora informó a Wang de que Duan había venido a verle. Wang saludó a Duan y le dijo que había oído que Duan quería comprar un juego de 4 trajes de combate transferidos. La dama pensó para sí que con un hombre de tan alto nivel y tan guapo como Duan, que era generoso con su dinero, no tendrían que preocuparse en el futuro si conseguían que Duan se embarcara. Wang mencionó entonces a Duan que, casualmente, tenían un antiguo cliente que acababa de llamar y estaba dispuesto a vender un traje de luchador de 4 transferencias. Pero este viejo cliente solo tenía 2 piezas en ese momento, un top y un pantalón. Duan preguntó por el paradero de este antiguo cliente, a lo que Wang respondió que el cliente tenía algunos compromisos hoy y no podía acudir. Sin embargo, Duan observó que los detalles sobre las 4 transferencias, las 2 piezas, el top y los pantalones coincidían con la información clave sobre la reliquia de su maestro. Aunque no se había confirmado de primera mano, lo más probable era que el traje mencionado fuera el de su maestro. Duan preguntó a Wang si podía decirle dónde estaba su antiguo cliente, y le dijo que podía pagar por la información, lo que sorprendió a Wang. Wang se preguntó por la coincidencia, recordando que justo cuando Ning Feng dijo que iba a vender el traje, Duan apareció preguntando por él, como si lo hubiera planeado. Wang recordó entonces que su antiguo cliente había mencionado que iba a una ciudad vecina por unos negocios y le sugirió que llamara para confirmarlo. Más tarde, Wang preguntó si Duan ya se había ido, y la señora le confirmó que le había despedido. Entonces preguntó si algo iba mal, y Wang le dijo que había hecho que alguien investigara los antecedentes de Ning Feng. Se descubrió que los padres de Ning Feng, ambos profesionales ordinarios de 2 estrellas, habían desaparecido en un accidente cuando Ning Feng era joven, dejando a Ning Feng solo. Ning Feng había asistido a la 7ª escuela media de la ciudad y despertó a los 18 años, pero solo era un profesional de 1 estrella. Al oír esto, la señora se sorprendió y le dijo a Wang que pensaba que Ning Feng era impresionante,
pero resulta que Ning Feng era tan poco notable. Siempre había pensado que había algo raro en Ning Feng, que parecía tan pobre, pero ahora había quedado al descubierto. Luego preguntó de dónde había sacado Ning Feng los objetos que vendía en su puesto comercial, dado que un profesional de una estrella no podía obtener objetos tan valiosos. Wang respondió que ese era el problema, y que aunque Ning Feng era amigo de la hija del grupo familiar Wang, este no le había ayudado mucho. La señora observó que Duan parecía muy descontento antes y preguntó a Wang si el traje de Ning Feng podía haber sido robado. Wang respondió que puede que no fuera robado, pero probablemente no se obtuvo por medios legítimos, y esta vez, Ning Feng parece haber provocado a quien no debía. La señora respondió entusiasmada que un experto en 4 transferencias es una figura importante incluso en la provincia de Beixian, y concluyó que los objetos de Ning Feng debían haber sido robados, lo que despertó su interés por Ning Feng. De vuelta en el Templo del Resplandor, Duan estaba escondido detrás de una roca, siguiendo en silencio a Ning Feng. No podía creer que una persona tan joven pudiera repeler la invasión del reino, sobre todo teniendo en cuenta que incluso una persona fuerte como su maestro fue derrotado por el jefe del reino. Duan saltó entonces detrás de otra roca para continuar su vigilancia, reflexionando que según la información que tenía, la reliquia de su maestro podría estar en posesión de Ning Feng. Si Ning Feng no era el formidable, entonces debía ser alguien que apoyaba a Ning Feng por detrás. Sin embargo, Duan entendía la importancia de la precaución, por lo que optó por permanecer oculto. Al llegar a la entrada del Templo del Resplandor, Ning Feng observó a los aventureros luchando contra monstruos. Duan notó que Ning Feng cambiaba su atuendo y creyó que evaluando el equipo de Ning Feng podría medir aproximadamente la fuerza de Ning Feng. Después de terminar su cambio de ropa, Ning Feng parecía extremadamente ordinario, parecido a un estudiante que aún no se había graduado. Esto hizo que Duan se preguntara si se trataba de algún tipo de disfraz. Se convenció a sí mismo de que, efectivamente, debía ser un disfraz porque, dada la edad de Ning Feng, un disfraz de novato no llamaría la atención y le permitiría mezclarse fácilmente entre la multitud. Duan pensó que si Ning Feng ocultaba intencionadamente su paradero, podría perder su rastro. Para evitar levantar sospechas, decidió no seguirlo demasiado de cerca. Duan entonces marcó a Ning Feng con su habilidad para estar seguro, activando su detección espiritual que marca el objetivo en su conciencia sin alertar a Ning Feng. Mientras seguía a Ning Feng al interior del templo, Duan observó que los monstruos del reino no eran de muy alto nivel, llevándolo a preguntarse sobre el propósito de Ning Feng allí. De repente Ning Feng pareció sentir que algo se acercaba, y se protegió rápidamente de un monstruo atacante. Duan se sorprendió al darse cuenta de que Ning Feng había desplegado una defensa absoluta que no podía ser vulnerada, sin importar el ataque. Duan se dio cuenta entonces de que los monstruos evitaban a Ning Feng, lo que confirmaba su sospecha de que Ning Feng no era un individuo corriente. Cuando Ning Feng se detuvo, Duan se preguntó si la imponente figura que tenían delante era el jefe final, y si Ning Feng entablaría una batalla 1 contra 1. Exclamó en silencio ante la conveniencia de no tener a nadie más cerca. Al observar al jefe, Duan se extrañó de que alguien tan fuerte como Ning Feng luchara contra un jefe de tan bajo nivel. Era extraño, sobre todo porque la estatua no se movía en absoluto. Ning Feng inspeccionó la zona y observó que la guía de la misión no mencionaba la enorme estatua, que temblaba de miedo y se esforzaba por permanecer quieta. Entró en la habitación y declaró en voz alta que debía estar allí. Entonces observó una estatua colosal, un ángel flotando en el cielo. El jefe sin rostro reveló sus ojos brillantes y se fue volando, dejando a Ning Feng atónito. Levantó la vista preguntándose por qué huía, mientras Duan, oculto tras él, se preguntaba asombrado si podría tratarse de un raro jefe oculto y cómo Ning Feng había llegado a saberlo. El sistema informó a Ning Feng de que su misión era la misión de primer turno de mago de todas las series. Los requisitos previos eran entrar en el Templo del Reino de la Gloria, obtener el objeto de la misión, el emblema sagrado, y derrotar al jefe oculto del templo, el ángel de 6 alas. Ning Feng sonrió mientras se acercaba al ángel, satisfecho de que fuera realmente una misión de rango S, y reflexionó sobre quién podría encargarse de ella si fuera un primer turno normal. El ángel, proclamando su miedo, gritó que era demasiado aterrador, y se preguntó a dónde más podría huir dentro de su propio reino. Mientras se apresuraba a volar, una formidable tormenta se cernió sobre el templo. A pesar de su miedo, el ángel no dudó en ascender.
intentando escapar de la presencia de Ning Feng. Ning Feng levantó la palma abierta hacia arriba, activando su habilidad Thunderfall Descent, que podía convocar una enorme tormenta eléctrica, invocando el poder de los cielos. Una enorme dematerialización en el cielo, desatando un poderoso rayo que golpeó al ángel que huía, haciendo que se desintegre lentamente en cenizas. El trueno también convirtió el templo en cenizas, y Duan estaba en el suelo, temiendo lo que había presenciado. Duan no podía creerlo porque nunca antes había visto ese tipo de magia destructora de mundos. Duan sabía que la fuerza de Ning Feng estaba definitivamente por encima de la de sus maestros, lo que le hacía preguntarse si Ning Feng podría ser la rumoreada potencia de 8 turnos. Por otro lado, Ning Feng suspiró, pensando que antes de completar el primer turno, su nivel no podría aumentar más. Se dio cuenta de que había acumulado muchos puntos de experiencia, que eran simplemente un desperdicio para él. Sin embargo, decidió olvidarlo porque, con el emblema en la mano, volvería y completaría la misión. El emblema era el emblema sagrado, consumible, de calidad naranja, y podía aumentar permanentemente los atributos espirituales en 8 y el efecto de recuperación en un 100%. Entonces, sacó su pergamino de teletransporte para volver, pero Duan se abalanzó sobre él y le llamó fanfarrón para decirle que esperara un momento. Se quedó atónito de horror al oír a Duan y se preguntó cuándo había llegado Duan y si lo había visto. Duan notó que la expresión de Ning Feng parecía muy triste, así que Duan le dijo que no se enfadara y que podría explicárselo. Entonces oyeron un fuerte ruido y Ning Feng se dio cuenta de que era la alarma. Entonces le dijo a Duan que debían dejar a su primero y que podían hablar fuera, a lo que Duan respondió que lo entendía. Cuando salieron del Templo del Resplandor y se instalaron en un lugar tranquilo, Ning Feng le preguntó a Duan si quería decir que le había estado siguiendo todo ese camino. Duan se disculpó con él y le explicó que no quería decir otra cosa porque solo quería confirmarlo. Después de todo, Ning Feng parecía muy joven, y si Duan no lo hubiera visto con sus propios ojos, no lo habría creído. Duan le dijo entonces que aunque su maestro, tan fuerte como era, había pagado con su vida en aquel entonces, su maestro solo pudo sellar temporalmente el reino invasor y dejar escapar a aquel traidor. A lo largo de los años, ese traidor había estado utilizando humanos como ofrendas de sacrificio, intentando romper el sello, y Duan había estado persiguiendo a ese hombre durante mucho tiempo. Pero sin éxito, Ning Feng sabía que Duan era una potencia de 4º turno, y pensó que si Duan no se hubiera rebelado, no se habría dado cuenta en absoluto. Pero sabía que al final, era porque su nivel era demasiado bajo, y a ese ritmo, la exposición era solo cuestión de tiempo. Duan se horrorizó cuando notó que Ning Feng se callaba de repente, y se preguntó si Ning Feng podría estar planeando silenciarlo para cubrir sus huellas. Duan le dijo entonces que apreciaba mucho que hubiera vengado a su maestro, así que si alguna vez necesitaba algo en el futuro, que se lo hiciera saber. Ning Feng sabía que el nivel de Duan no era bajo, y que Duan era un lobo solitario, así que si podía establecer una buena relación con Duan, supuso que sería útil. Entonces le dijo a Duan que no quería que nadie más aparte de él supiera el asunto de hoy, y Duan le respondió con confianza que podía estar seguro de que guardaría ese secreto. Duan sabe que la magia de Ning Feng conlleva un fuerte poder oscuro, pero no daña a los inocentes. Además, Ning Feng repelió la invasión del reino y salvó a toda la ciudad. Así que no importa la razón, Duan sabe que Ning Feng merece su respeto. Luego caminaron para irse, con Duan mirando a Ning Feng y decidiendo establecerse en Kinju City, ya que no tiene otro lugar a donde ir. De repente, sonó su teléfono, y cuando contestó, era su profesor, Kai Wei. Kai Wei le preguntó dónde estaba y si necesitaba algo porque ella estaba fuera de la ciudad y se preparaba para volver. También le dice que hay algo que le gustaría preguntarle, y que pueden hablar cuando vuelva. Aceptó y terminó la llamada, preguntándose por qué Kai Wei le había llamado de repente. Mientras tanto, en unas habitaciones, Quang Lan le pregunta a Kai Wei cómo le fue, y Kai Wei responde que, por el tono de la conversación, no parece que haya nada malo y Ning Feng ya se está preparando para volver. Quang Lan le cuenta que Ning Feng, un estudiante que acaba de despertar hace unos días, alcanzó de repente el nivel del primer turno, y si no fuera por la oportuna investigación, podría haber pasado desapercibido. Le dice a Quang Lan que Ning Feng tiene buen carácter y estudia con diligencia, por lo que cree que Ning Feng no es mala persona. Quang Lan le dice que ella no ha dicho que Ning Feng sea mala persona, pero que hay que aclarar algunas cosas. Más tarde, en la sala de reuniones,
Un hombre les dice a todos que la situación preliminar es la que es, y que continuarán haciendo un seguimiento, pero que también esperan llamar la atención de los superiores. Un anciano pregunta si hay algo más, a lo que Quang Lan asiente con la cabeza, y pregunta a todos si es posible que los 2 hechizos destructivos de Qingyu City hayan sido causados por mutantes. Los 3 hombres guardan silencio por un momento, y el anciano le pregunta cómo puede hacer semejante pregunta si ella misma es mutante. El anciano le explicó que los mutantes utilizan un poder oscuro, y que el cerebro debe soportar los costes correspondientes. Cuanto más poderoso es el mutante, mayores son los costes que soportan, lo que les hace consumir su vida, perder la cordura e incluso convertirse ellos mismos en nuevos monstruos. El anciano también le dice que incluso los costes más ordinarios, si no se tiene cuidado, pueden llevar a un mutante a un final irremediable, y que un mutante equivale a una amenaza de nivel real que simplemente no puede existir. El hombre la llamó su antigua compañera de clase y le dijo que cada vez estaba más confundida. También le dijo que admiraba su imaginación con respecto al mutante rey y que si tanto le gustaba inventar historias, bien podría convertirse en guionista. Sin embargo, ella respondió que solo estaba considerando todas las posibilidades, por lo que si él le hacía caso o no dependía de él. El hombre, claramente molesto, le dijo que seguía intentando discutir y que eran unos incompetentes y no podían averiguar nada. Riéndose, el hombre le dijo entonces que si realmente había un mutante de nivel rey, le cortaría la cabeza y le dejaría usarla como pelota para dar patadas. El anciano carraspeó para detenerlos y le dijo que ya habían enviado un equipo de investigación a Qingyu City. Esperaba que ella colaborara activamente y, en caso necesario, el equipo de investigación se haría cargo de todo su trabajo. El anciano también le dijo que no se había aprobado su petición de sombra solitaria para aumentar el personal. Ella le preguntó enfadada al anciano si era falta de confianza en ella, pero el anciano le contestó que no era falta de confianza y le rogó que les aguantara un poco más. Tras la reunión, estiró la mano para relajarse un poco, pero entonces una señora irrumpió en la sala de reuniones con prisas e informó a ella que el templo del reino del resplandor de la ciudad de Longbo había sido atacado por magia destructiva, pero que por el momento no había víctimas. Kai Wai, presa del pánico, les dice que cuando Ning Feng estaba registrando su lugar de entrenamiento durante la investigación, pero Quang Lan la cortó, diciéndole que lo correcto era que se registrara en el templo del resplandor. Quang Lan sonrió entonces y dijo que la situación se estaba poniendo interesante. Mientras tanto, la ciudad de Longbo estaba envuelta por una barrera, dejando a todos dentro preguntándose qué pasó exactamente en el Templo del Sol Radiante. Un hombre aseguró a todos que no se preocuparan porque las barreras se habían elevado al máximo nivel, lo que aislaría a las fuerzas oscuras del exterior y no afectaría al centro de la ciudad, haciendo creer a todos que debería ser seguro. Le frustraba que el alboroto que habían causado antes hubiera activado directamente la alerta máxima, y que tuvieran que esperar a que se levantara la alerta antes de coger el coche de vuelta a casa. Pero entonces, una grieta apareció en el cielo dentro de la barrera, y un monstruo asomó por ella, emergiendo lentamente. El enorme monstruo notó una barrera mágica frente a ellos, y se preguntó por qué la abrían. Pero decidió descartarlo, pensando que los humanos son tan frágiles por esconderse siempre detrás de sus caparazones de tortuga. Un enjambre de monstruos salió entonces de la grieta, y el líder dijo burlonamente que era una pena para los humanos, porque esas cosas ya no podrían detenerlos. El líder de los monstruos señaló la barrera y ordenó a sus esbirros que atacaran. La barrera permitió a los esbirros salir volando, dejando a todos confundidos. El hombre que había estado tranquilizando a la gente levantó la vista, preguntándose qué serían aquellas criaturas, y todos se sorprendieron al darse cuenta de que eran monstruos. Un guardia, presa del pánico, preguntó por qué los monstruos estaban atravesando la barrera. Pero el hombre se dio cuenta de que la barrera no estaba dañada, lo que les hizo preguntarse cómo habían entrado los monstruos. La gente retrocedió asustada, pero Duen creó tranquilamente un escudo para protegerse a sí mismo y a los demás. Duen le llamó jefe para sugerirle que podría tratarse de otra invasión de reinos de alta intensidad. Le preguntó a Duen si tenía razón en que era similar a lo ocurrido en la ciudad de Qingyu la noche anterior, pero Duen le volvió a preguntar si debían intervenir. Le preguntó a Duen si tenía una solución, y cuando Duen estaba a punto de responder, se detuvo, sabiendo que podía manejarlo fácilmente, y se preguntó por qué le pedía una solución. Entonces, Duen pensó que era imposible que le estuviera preguntando lo que pensaba. Claramente le estaba poniendo a prueba.
Duen entonces le estiró el cuello mientras le decía que lo entendía y que se lo dejara a él, dejándole confuso. Pero se dio cuenta de que había mucha gente alrededor y no le convenía intervenir, así que pensó que debía dejar que Duen se encargara y responder. Bien, el monstruo líder aterrizó en el suelo, conmocionando a todos. El monstruo se rió burlonamente, mientras uno de los guardias soltaba sus flechas al tiempo que gritaba que el monstruo líder estaba muerto. Sin embargo, el monstruo líder los bloqueó fácilmente con su espada. Otro guardia apareció detrás del monstruo líder para atacar, pero con un rápido movimiento hacia atrás de su espada, el monstruo líder mató instantáneamente al guardia. Horrorizado, el guardia se preguntó cómo era posible, gritando que ni siquiera podían tocarle. El monstruo líder, clavando su espada en el suelo y arrastrándola mientras caminaba, expresó su decepción, pensando que habría algunos humanos fuertes que le desafiarían. La gente huyó al ver que el monstruo se dirigía hacia ellos. El demonio líder levantó su espada, apuntando a la gente mientras los consideraba basura. Entonces, de repente, alguien bloqueó su espada, y el monstruo líder se sorprendió al ver que era una sola persona sosteniendo una daga. Confundido al principio, Duen le dijo que, aunque su jefe no necesitaba realmente su protección, ya que estaba allí, no podía dejar que su jefe se involucrara personalmente. A continuación, vuelve a llamar jefe a Ning Feng y le dice que se ocupará de él, lo que llevó a Ning Feng a preguntarle a Duen si podía dejar de llamarle jefe, porque le resultaba un poco embarazoso. El monstruo líder se rió, admitiendo que, después de todo, no todos los humanos eran despreciables. Pero Duen, empujando la espada del monstruo líder, enviando al monstruo líder lejos, dañándolo ligeramente. Antes de que el monstruo pudiera recuperar la compostura, se sorprendió al encontrar a Duen frente a él con dagas. A continuación, Duen cortó fácilmente al monstruo líder en pedazos en cuestión de segundos, dejando a los espectadores incrédulos. Cuestionaron el nivel de fuerza de Duen, ya que el monstruo no tenía ninguna posibilidad, y exclamaron que Duen poseía habilidades considerables, probablemente indicativas de una clase oculta de estrella alta. Duen caminó de vuelta hacia Ning Feng mientras el monstruo líder estallaba en pedazos detrás de él. Duen, un artista marcial legendario de nivel 137, representa una clase oculta de 5 estrellas. Ning Feng, increíblemente asombrado por la destreza en combate de Duen, informó tranquilamente a Duen de que allí había algo más. Los monstruos volvieron corriendo al portal, al darse cuenta de que su líder había muerto, y los arqueros empezaron a contraatacar, ahora confiados en que podían manejar a los monstruos más pequeños. Duen le preguntó si necesitaba hacer algo más, pero se limitó a darle a Duen un pulgar hacia arriba y decirle que lo había hecho muy bien. La gente no podía creer que un formidable luchador como Duen mostrara tal respeto a un joven, lo que les hizo preguntarse cuán poderoso era el joven y si podría ser el hijo de alguna familia prominente, viajando con guardias para adquirir experiencia. Duen mostró entonces el botín que dejó caer el monstruo líder y se lo entregó. La gente exclamó que, aunque no pudiera usarlos él mismo, valían decenas de miles de cristales cada uno, y las señoras preguntaron cariñosamente a Duen si necesitaba una criada que le sirviera. Vio que uno de los objetos era un gran amuleto dorado llamado Rojo Perseguidor, que pensó que era un libro de habilidades de agilidad perfecto para Wang Yu. El otro objeto era el escudo oscuro, y le dijo a Duen que venderían el escudo por dinero más tarde. Un guerrero, ayudado por un sacerdote, llamó a estos dos poderosos guerreros y les preguntó si podían hablar con ellos, a lo que accedieron. Un momento después, el alcalde de la ciudad les dio respetuosamente las gracias por intervenir y salvar Longbow City. El hombre se presentó entonces como Kai Dongming, alcalde de la ciudad de Longbo, y observó que parecían desconocidos y no como lugareños. Me contestó que en un principio estaban allí por negocios, pero que se habían quedado atrapados y no podían marcharse por el momento. Luego preguntó si Kai Dongming tenía idea de por qué estaban allí. Kai Dongming, visiblemente asustado, respondió que no, y preguntó si era porque habían activado la alerta máxima. Kai Dongming se disculpó entonces, admitiendo que había sido culpa suya por causar tantas molestias. Rápidamente aclaró que no era culpa suya, sabiendo que era él quien lo había causado. Kai Dongming ordena entonces a su hombre que vaya a buscar el pergamino de vuelo que acababan de comprar, y se lo ofrece como disculpa, a lo que el hombre accede. Se sorprendió al oírlo, pues sabía que el pergamino de vuelo era un hallazgo raro en aquellos parajes y, aunque era de un solo uso, hacía que los viajes de corta distancia fueran cómodos y rápidos.
Kai Dongming mencionó que tenían una petición desagradable debido al caos de los últimos tiempos, y preguntó si podían quedarse en la ciudad de Longbo durante unos días, porque como vieron, sus fuerzas de defensa eran realmente un poco escasas. Se disculpó ante Kai Dongming, explicándole que su agenda era apretada y que tal vez no podría cumplir su petición. La verdad era que a su transformación de clase solo le quedaban 3 días, y si se retrasaba, la primera transformación nunca se completaría. Entonces le preguntó a Kai Dongming si le parecía muy ocioso, haciendo que Kai Dongming respondiera temeroso que era un descuido de ellos. El hombre le entregó a Kai Dongming el pergamino que quería, y le ofreció la tarjeta suprema negra del puesto comercial de Yuancheng como pequeña muestra de agradecimiento. Se sorprendió al verlo, ya que había oído que la tarjeta negra suprema del puesto de comercio de Yuancheng solo se otorga a unos pocos individuos de éxito, concediendo diversos privilegios. Esto le hizo darse cuenta de por qué Kai Dongming podía permitirse un pergamino de vuelo, y adivinó que el estatus de Kai Dongming debía ser extraordinario. Debido en agarrar el regalo y dar las gracias a Kai Dongming con una sonrisa, el alcalde expresó su esperanza de que lo aceptaran sin más, pues de lo contrario le preocupaba mucho que le culparan. Les preguntó si podrían pedirles ayuda en caso de que la ciudad de Longbo corriera peligro en el futuro. Respondió que no había ningún problema, siempre que dispusiera de tiempo, haciendo que todos vitorearan, creyendo que Ciudad Longbo estaba ahora a salvo. A continuación, utilizaron el scroll de vuelo y disfrutaron alegremente de su rápido vuelo. Mientras tanto, en Qingyu City, en el salón de transferencia de clase, el clérigo les anunció alegremente que Wang Yu había emergido. Chang y Wang Yu salieron entonces de la sala, pero levantó la vista cuando sintió que algo se acercaba, y vieron luces moradas y verdes pasar volando a toda velocidad. Chang le preguntó qué le pasaba, y ella respondió que acababa de ver a 2 personas volando. Adivinando que uno de ellos parecía ser Ningfeng, Chang, escéptico, comentó que el pergamino de vuelo costaba miles de cristales, que un pobre como Ningfeng no podía permitirse. También se preguntó qué hacía Ningfeng en la sala de transferencia de clase desde que acababa de despertar. Advirtió severamente a Chang que si volvía a hablar mal de Ningfeng, haría que se arrepintiera. Chang retrocedió asustado, preguntándose por qué siempre sacaba a relucir a un inútil perdedor, y qué le pasaba a él en comparación con Ningfeng. El clérigo desvió entonces su atención preguntándole por sus tareas de segunda transformación. Chang declaró con orgullo que el suyo era un grado, lamentando no haber conseguido un grado S. El hombre Berserker tranquilizó a Chang diciéndole que una transformación ya era digna de elogio, y que solo los más afortunados podían conseguir un grado S. El hombre mago añadió que completar una segunda transformación a los 18 años ya era un logro codiciado por las mejores universidades, y las tareas de grado A eran oportunidades poco frecuentes. El clérigo se volvió entonces hacia Wang Yu, que bajó la mirada en silencio, lo que provoca una pausa en el grupo. El clérigo observó la extraña expresión de Wang Yu, y especuló si había sorteado una tarea por debajo del rango C. Chang pensó con suficiencia que incluso la alabada chica genio tiene sus días malos, ya que el nivel de la tarea afecta directamente a las bonificaciones de atributos y a los desbloqueos de habilidades. Chang la consoló para que no se disgustara demasiado y se esforzara por ponerse al día en el futuro, ofreciéndole su ayuda si se retrasaba con una tarea de nota C, pensando que era todo un contratiempo. Informó enfadada a Chang de que no estaba disgustada por un ascenso de categoría, así que no lo estaría por un grado S, dejando a todo su equipo conmocionado. El clérigo le preguntó por qué no lo había dicho antes, y ella respondió que porque su situación parecía diferente a la de los demás, revelando que su tarea había desbloqueado una clase oculta nunca antes vista. Alzando la voz, le preguntó cómo era posible. Señaló que cuando ella despertó, su profesión ya estaba determinada, y mencionó que nunca había oído que las profesiones ocultas se activaran durante un cambio de profesión. También le preguntó si podría estar equivocada. Unos momentos antes, Wang Yu estaba dentro de la formación de transición, cuando el sistema reveló que el sistema de avance de profesión había detectado la posesión de un objeto clave, el emblema de vanguardia. Este objeto podía hacer avanzar su profesión original de arquero veloz a sombra de la vanguardia, con los cambios correspondientes en la tarea de cambio de profesión. 106. En consecuencia, su profesión actual, arquero veloz, avanzó a sombra de la vanguardia, y el sistema le preguntó si quería continuar con el avance. Se preguntaba qué estaba pasando y por qué existía esa interfaz. Pero entonces recordó que el emblema de vanguardia era un regalo de Ningfeng.
Sorprendido por su efecto, se preguntaba si Ning Feng conocía este avance. Aceptando agradecida el avance, dio las gracias a Ning Feng por su regalo. Explicó al clérigo cómo había sucedido, lo que provocó que éste se preguntara cómo podía tomar esas decisiones de forma tan despreocupada. Cheng, interviniendo en voz alta, le preguntó qué era Sombra de Vanguardia, expresando su escepticismo sobre el sistema de cambio de profesión y advirtiéndole de que una elección equivocada podría arruinarle la vida. Ella le dijo con firmeza que no se preocupara por sus asuntos. Él insistió en que le preocupaba su bienestar, pero entonces la conversación fue interrumpida alegremente por el berserker, que expresó envidia y preguntó cómo alguien podía obtener una profesión oculta de 5 estrellas y seguir avanzando. El clérigo también expresó su deseo de tener un amigo de la infancia como Ning Feng, dejando a Cheng temblando de rabia a un lado. Sin embargo, Cheng se calmó decidido a encontrar el emblema sin importarle el coste o el peligro que entrañara. Mientras tanto, Ning Feng sacó el emblema divino, un objeto consumible de calidad naranja, que otorgaba un +5 permanente a los atributos de resistencia y espíritu. Al consumirlo, su nivel S de finalización alcanzó el 100%. El sistema le indicó entonces que su cambio de profesión había comenzado. Reía feliz, no solo por el significativo aumento de atributos, sino también porque se le habían añadido nuevas habilidades pasivas. Se preguntó por el nivel de maestría que podría alcanzar en la manipulación precisa de un hechizo prohibido. El sistema reveló que había adquirido una habilidad pasiva, Dominio de la Oscuridad, que aumentaba enormemente su control sobre el poder de la oscuridad, permitiéndole manipular con precisión hechizos prohibidos. Gritaba, emocionado por probarlo la próxima vez, mientras Duan le esperaba fuera. De repente apareció alguien, era Quang Lan, preguntándose si Duan era el luchador que había conocido la última vez y por qué estaba con Ning Feng. Entonces, se dio cuenta de que Duan parecía estar vigilando a Ning Feng y recordó que, según las investigaciones de inteligencia, Duan, a pesar de su corta edad, ya poseía la fuerza de una 4ª transformación. Incluso a escala nacional, Duan era considerado un individuo raro y fuerte. Sin embargo, según su personal, cuando entraban, el luchador Duan siempre iba detrás de Ning Feng, mostrando una actitud muy respetuosa. A continuación, le dice a Kai Wai que su alumno no es sencillo y que depende de ella a continuación. Kai Wai respondió que no debía preocuparse porque ella misma iría a confirmarlo con Ning Feng. Ella creía que Ning Feng nunca se convertiría en su enemigo. Un momento después salía con Duan, charlando alegremente cuando alguien le llamó por detrás. Se sorprendió al ver a su maestro, Kai Wai. Entonces le dice que recuerda que ella le ha llamado antes y le ha preguntado si necesitaba algo. Ella le responde que, efectivamente, había algo que quería saber de él. Al oír esto, Duan le llama jefe y le dice que le esperará allí, quedándose sorprendido cuando Kai Wai le pregunta por qué Duan le llama jefe. Se rió torpemente y le dijo que no le hiciera caso a Duan porque estaba bromeando. Le preguntó si era cierto que había completado la primera transformación, dejándole confuso y sin respuesta. Se sorprendió porque, aunque no había esperado mantener su poder en secreto, se había descubierto demasiado rápido. Sabía que su maestro, Kai Wai, siempre había cuidado de él, y era una de las pocas personas en las que podía confiar. Creyendo que no le haría daño, respondió afirmativamente y le dijo que explicarlo era un poco complicado, por lo que no quería que lo supiera demasiada gente. A continuación le hizo otra pregunta, que admitió que podía sonar extraña, pero que para ella era esencial confirmar. Le preguntó si había sido influenciado por el poder de la oscuridad. Su respuesta fue una pregunta a su vez, preguntándose por qué le preguntaba algo así, y si las anomalías de su sistema se estaban haciendo evidentes. Ella le explicó que, como él sabía, el mundo había experimentado recientemente anomalías, con el límite entre su reino y la realidad debilitándose, lo que llevó a muchos a ser influenciados por el poder de la oscuridad, transformándose gradualmente en mutantes. Le respondió que comprendía su preocupación, pero le aseguró que no tenía por qué preocuparse. No era un mutante. Era mentira, pues sabía que las autoridades vigilaban de cerca a los mutantes y quería evitar cualquier relación con ellos. Entonces sacó un cristal negro, expresando su esperanza de que cooperara con una prueba. Explicó que al inyectar su poder en el cristal, revelaría el alcance de la oscuridad en su interior. Miró el cristal vacilante, sudando profusamente, lo que no pasó desapercibido para ella. Se preguntó si no sería un mutante. Con una risa torpe, confesó su nerviosismo, atribuyéndolo a la novedad de la situación, y luego canalizó su poder en el cristal.
haciendo que se rompiera y explotara en la mano de Kai Wai. Atónito por el resultado, se preguntó qué acababa de ocurrir. Kai Wai, temblando de miedo, recordó la explicación de Quang Lan de que el cristal negro era un cristal demoníaco, extremadamente sensible al poder de la oscuridad. Las autoridades lo utilizaban a menudo para detectar mutantes. El cristal vibraba al detectar la oscuridad, y la intensidad de la vibración indicaba el nivel de oscuridad. Sin embargo, no entendía lo que significaba una rotura directa. Le confesó que le parecía increíble que cambiara de profesión nada más despertarse, pero le recordó su larga relación y le preguntó si al menos no confiaba en él como persona. Reflexionó sobre el joven que tenía delante, que había perdido a sus padres a una edad temprana y se había despertado más tarde que sus compañeros, y que, sin embargo, conseguía mantener una actitud optimista y positiva. Entonces ella le respondió que confiaba personalmente en él, pero que era su deber informar de los acontecimientos del día, esperando que él lo entendiera. Le aseguró que comprendía su postura, expresó su incertidumbre ante la reacción del funcionario y contempló la posibilidad de abandonar la ciudad de Kinju si era necesario. A continuación, le entregó un regalo que había preparado para celebrar que había completado con éxito el primer turno, entregándole un libro de habilidades morado. Aceptándolo con gratitud, le ofreció un regalo a cambio, agradeciéndole sus años de apoyo. El objeto era un cinturón sagrado con alas de pluma, de color naranja, con un requisito de nivel de 30, que aumentaba el espíritu en 20, la recuperación de resistencia y la eficacia curativa en un 50%, la resistencia a la oscuridad en un 100%, y que presentaba la habilidad especial de lanzar hechizos curativos sin cantar, permitiendo hasta 3 incrustaciones. Exclamó sorprendida por su inestimable función de no cantar, reconociendo cómo podía salvar vidas en momentos críticos. A pesar de las protestas de ella sobre el valor del regalo, él insistió en que no era más que el botín de la tarea de transición de su profesión, y la instó a no ser cortés, anunciando que su amigo le esperaba. Se excusó, dejándola maravillada por su partida con Duen. Le resultaba difícil creer que Ning Feng le hubiera regalado un objeto tan prestigioso, reflexionando sobre su verdadera naturaleza. Más tarde, en la oficina del aventurero, Kai Wai presentó el cristal negro hecho añicos a Quang Lan, que admitió que nunca se había encontrado con un fenómeno semejante. Cuando Kai Wai expresó su preocupación por la posibilidad de que Ning Feng fuera percibido como una amenaza, Quang Lan le aconsejó que dejara el asunto estar. Cuestionando la lógica detrás de este enfoque, Quang Lan explicó que su alumno podría haber superado sus conocimientos actuales, sugiriendo que debían tratar de ganarse a Ning Feng en lugar de provocarlo indagando demasiado en sus habilidades. La mujer preguntó a Quang Lan si debían proceder a denunciar el incidente, pero Quang Lan le contestó decididamente que no, ordenándole que suspendiera la investigación sobre Ning Feng por el momento, y que toda la información relacionada fuera estrictamente confidencial. Se mostró rotundamente de acuerdo, racionalizando que, dada la juventud de Ning Feng y su falta de respaldo, esta decisión también servía como una forma de protección para él. Quang Lan sugirió que, dado que Ning Feng prefería guardar sus secretos, su atención debería centrarse en el artista marcial. Además, con la temporada de reclutamiento en marcha, añadir otro individuo fuerte a sus filas solo podía ser beneficioso. Mientras tanto, en la residencia de Ning Feng, Duen se dio cuenta del humor apagado de Ning Feng y preguntó la causa. Ning Feng contó que su profesor, Kai Wai, le había enviado un mensaje sobre la cancelación de su investigación. Cuando Duen se preguntó si eso eran buenas noticias, Ning Feng reconoció que lo eran, aunque expresó su preocupación por subir de nivel en el futuro. Observó que cada vez que perturbaba un reino misterioso, creaba disturbios significativos, atrayendo la atención no deseada de las autoridades. Temía que tal escrutinio pudiera acarrearle complicaciones. Duen se maravilló ante los singulares problemas de Ning Feng, reflexionando que, en efecto, eran las preocupaciones de alguien extraordinario. Sugirió centrarse en subir de nivel en reinos misteriosos no registrados, señalando la aparición de numerosos nuevos reinos debido a anomalías del mundo. Algunos escapaban al control de las autoridades por falta de recursos, mientras que otros estaban bajo el dominio de fuerzas malévolas. Ning Feng vio el mérito de este enfoque y preguntó si Duen tenía alguna pista sobre tales reinos. Duen confirmó que tenía información sobre 2 y que podría conseguir más, dadas las necesidades de Ning Feng. Al aceptar contar con la ayuda de Duen,
Ning Feng consideró que esta estrategia era más práctica que enfrentarse a los desafíos como estudiante. También planeó una visita al puesto comercial al día siguiente para vender su botín, considerándolo una oportunidad ideal para tomarse un respiro. Confiado en sus capacidades mejoradas en hechizos prohibidos, Ning Feng no sentía ninguna preocupación por retrasarse en su progreso en comparación con los demás. Más tarde, en el Hotel Express, Duen se dirigía a la entrada. No se había dado cuenta de que ya era de noche después de volver de casa de Ning Feng y decidió pasar otra noche en el hotel. Planeaba buscar un lugar para alquilar al día siguiente. Al entrar en el hotel, un hombre le saludó cordialmente, lo que llevó a Duen a preguntar por su identidad. El hombre se presentó como Zhang Zai, alcalde de Ciudad Qinyu, y expresó su gratitud a Duen por su ayuda durante la reciente invasión del Reino Misterioso. Zhang Zai estaba ansioso por saber si Duen tenía alguna intención de establecerse en Ciudad Qinyu. Duen confirmó que, efectivamente, deseaba hacer de la ciudad su hogar. Satisfecho con esta respuesta, Zhang Zai transmitió la cálida bienvenida de la ciudad a personas fuertes como él, y entregó a Duen una aventura o credencial especial. Le explicó que esta credencial, expedida por la ciudad, conllevaba considerables privilegios. Zhang Zai aseguró a Duen que si necesitaba algo en el futuro, la ciudad haría todo lo posible por complacerle. Al aceptar la tarjeta, Duen la examinó pensativamente. Zhang Zai dijo que sabía que otras ciudades habían intentado reclutar a Duen, pero que habían sido rechazadas. Esperaba que Qinyu, al ser más pequeña, no fuera considerada menos deseable por Duen. Sin embargo, Duen expresó su gratitud y aceptó la oferta, poniendo las preocupaciones de Zhang Zai a descansar. Zhang Zai, ignorante de las circunstancias de Ning Feng, estaba encantado con la perspectiva de que Duen fuera una potencia de cuarto turno en Ciudad Qinyu. Creía que la sugerencia de Sulan de reclutar a Duen era excelente. Al enterarse de que Duen buscaba alojamiento, Zhang Zai insistió en que no había necesidad de que Duen se molestara y prometió arreglarlo de inmediato. Duen dio las gracias a Zhang Zai, apreciando el gesto. Mientras tanto, en casa de Ning Feng, ganó su partida online y se dio cuenta de que era muy tarde, así que le llegó la hora de dormir. Pero se preguntó por qué su grupo de clase seguía charlando a esa hora tan tardía. Entonces abre el chat y ve a su compañero Sang Liu, preguntando a los demás qué nivel tienen ahora, a lo que sus compañeros responden. Chunana les dice a todos que parece que todos están por debajo del nivel 30, y Sang Liu, presa del pánico, pregunta qué deben hacer cuando todas las mazmorras de la ciudad están cerradas y no les van a dejar salir de la ciudad fácilmente, por lo que sus niveles se van a quedar atrás. Mo Xiaobo les dice a todos que oyó que las diosas salieron de la ciudad, y Fang Yu responde que fueron a hacer su tarea de segundo nivel. Pero no deberían hablar de ello porque si tienen la habilidad de nivel 1, también pueden salir. Sabe que esos compañeros suyos se despertaron a los 16 años y querían participar en el examen de acceso a la universidad, que exige alcanzar el nivel 1 o superior, y no esperaba superarlos en solo unos días. Luego leyó en el chat que Lai Denning les dice a todos que, mientras se preocupan, hay gente con mejor mentalidad que ellos, y que algunos están jugando hasta ahora. Lai Denning entonces lo mencionó. Sabe que fue otro admirador de Wang Yu y se pregunta si Lai Denning vio las actualizaciones de su cuenta y qué les importa a ellos si juega. Entonces vio cómo su profesor Kai Wai le decía a Lai Denning que se ocupara de sus asuntos y no se preocupara por los demás, haciendo que Lai Denning borrara sus mensajes. Se rió victorioso y gritó que su profesor, Kai Wai, era realmente considerado. Luego volvió la vista a la caja de chat, cuando apareció un mensaje y vio que Mo Xiaobo enviaba noticias sobre múltiples lugares experimentando invasiones de mazmorras, causando serias bajas, y les dice a todos que escuchó que algunas ciudades han caído completamente, ocupadas por monstruos. Las zonas seguras están inservibles y otras son mutantes fuera de control. Shang Luo respondió que también estaba allí, pero más tarde se enteró de que fue un pez gordo desconocido quien ahuyentó a los monstruos. Lai Denning pregunta si tienen un pez gordo oculto tan poderoso en Qinyu City, y Shang Luo responde que la sensación de seguridad es repentinamente plena. Lai Denning dice entonces que si supiera quién es ese pez gordo, iría a postrarse ante él como su abuelo. Gritó que antes él solo había oído Kai Wai y Du y hablar de la anomalía del mundo, por lo que no esperaba que fuera tan grave, y luego rogó que no arruinar para él,
porque él acaba de empezar a disfrutar de unos días buenos. Piensa que fue una pena lo del monstruo la última vez, de lo contrario lo habría matado, haciendo estornudar al demonio dentro del colgante, y preguntarle por qué de repente se sintió asustado. Al día siguiente, en el puesto comercial de Yuancheng, Jiang Xin, que se lesionó la última vez, volvió al trabajo. La señora la vio y le preguntó cómo alguien podía venir a trabajar sin haberse recuperado totalmente de las lesiones. Ella respondió tartamudeando que no estaba malherida y que ahora se encontraba bien. Pero la señora le dijo que aunque en apariencia decía que estaba bien, en realidad en el fondo deseaba subir a las ramas altas lo antes posible. Le gritó a la señora que no lo era, pero la señora le dijo que era una lástima porque su alta rama no era más que una ladronzuela que no conocía nada mejor. Ning Feng, le dijo, le había robado a un hombre fuerte de cuarta transformación y probablemente ya lo habían hecho pedazos. Le gritó enfadada a la señora que estaba diciendo tonterías porque Ning Feng no podía ser ese tipo de persona. Pero la señora le dijo riéndose que su maestro, Wang, había enviado especialmente a alguien para investigar a ese tipo, y que el tal Ning solo era un desperdicio que despertó como profesional de una estrella, a la edad de 18 años, con ambos padres muriendo prematuramente, y que no tenía habilidad para conseguir objetos de alto nivel. La señora también le dijo que ahora que el hombre fuerte de la cuarta transformación había venido directamente a la puerta de Ning Feng, si Ning Feng no era un ladrón, entonces pregúntese qué es. De repente, alguien afilado apareció delante de la señora. Se disculpó con ella y le dijo que su boca realmente necesitaba una paliza, porque casi le hizo perder los estribos. Y la señora se estampó contra el suelo asustada, mientras delante de ella había una piedra afilada del suelo. La señora miró hacia atrás y vio que era él y le preguntó cómo se atrevía a usar hechizos ofensivos en el puesto comercial. La dama llamó entonces a gritos a los guardias. Jiang Xin le dijo que se fuera rápido antes de que llegaran los guardias, pero él se limitó a decirle que no se preocupara. Le explicó que las fuerzas que estaban por encima del puesto comercial de Yuancheng no eran nada pequeñas, y la gente corriente no podía permitirse ofenderlas, por lo que si lo atrapaban sería problemático. De repente, alguien con los guardias apareció, y Wang le preguntó quién le había dado el valor para actuar temerariamente en su puesto comercial de Yuancheng. Solo le dijo a Wang que se enteró de que le estaba investigando a sus espaldas, e incluso le inculpó de ladrón. Wang le dijo que si era ladrón o no, él lo sabía mejor que nadie, y que si quería interrogarle, no estaba lo bastante cualificado. Los guardias se abalanzaron sobre él, pero se limitó a mostrar su tarjeta, y a decir a Wang que ahora entendía que así era como trataba a los huéspedes de su puesto comercial de Yuancheng. Los guardias dejaron de acercarse a él cuando vieron la tarjeta. Wang, que estaba conmocionado, le preguntó si era la tarjeta negra suprema de su puesto comercial, y la señora le preguntó cómo era posible. La señora gritó entonces que debía de ser falsa. Le dijo a Wang que era un regalo del alcalde Cai Dongming, así que tenía cierto peso. Wang le preguntó de dónde lo había sacado, pero él replicó preguntando a Wang si no se le daban bien las investigaciones, y le dijo que lo investigara él mismo. La señora, horrorizada, preguntó a Wang qué debían hacer, pero Wang se limitó a ordenar a los guardias que vigilaran a Ning Feng mientras él haría una llamada para informarse. Por otro lado, a la gente que estaba fuera no se le permitía entrar, y se preguntaba qué pasaba porque los guardias les impedían el paso. Un momento después, Cai Dongming, que estaba al teléfono con Wang, le dijo que la central le había informado de que estaba investigando el carné de socio que le dio a Ning Feng, y le preguntó qué estaba pasando. Wang respondió tartamudeando que no pasaba nada, y que solo se trataba de un pequeño malentendido, sabiendo que el padre de Cai Dongming es uno de los fundadores del puesto comercial, y preguntándose cómo Ning Feng podía hacerse amigo de Cai Dongming. Pero entonces Cai Dongming, a gritos, le dice a Wang que Ning Feng es alguien a quien le ha costado mucho conquistar, y que si le ofende, Wang responde temeroso que no, y le dice a Cai Dongming que no se preocupe porque él lo manejará adecuadamente. Sin embargo, Cai Dongming se dio cuenta de que realmente había ofendido a Ning Feng, y le preguntó qué le había dado el valor. Cai Dongming golpeó su mesa con rabia, y le dijo a Wang que le esperara porque iría enseguida. Luego colgó, dejando a Wang preguntándose entre lágrimas cuál era la relación entre Cai Dongming y Ning Feng y por qué Cai Dongming estaba tan enfadado. Wang pensó entonces que llamaría a ese pez gordo de la cuarta transformación, y le diría que habían encontrado el traje de combate, sabiendo que aunque Duan se enfrentara a Cai Dongming, Duan tendría que mostrar algo de respeto. Un momento después,
En la sala de espera de la bolsa de Yuancheng, Kai Dongming y Duan corrían hacia él. Les preguntó por qué estaban allí, y Yang Xin se sorprendió al ver al alcalde Kai Dongming y al jefe de 4 estrellas de la última vez, preguntándose por qué parecían tan cariñosos con Ning Feng. Kai Dongming y Duan miraron enfadados a la dama, haciéndola sentir asustada y preguntándose por qué todos la adulaban. Se sorprendió al ver a su jefe, Wang, débil y derrotado. La señora le preguntó a Wang qué le pasaba, y Wang le contestó que todo había terminado. Kai Dongming le preguntó respetuosamente si realmente no necesitaba que se disculparan, y él le contestó que no era necesario porque no creía que Wang fuera el tipo de persona que se arrepentiría con solo disculparse. Kai Dongming gritó entonces a Wang y a la señora que recogieran sus cosas a toda prisa y se fueran de allí, dejando a ambos aturdidos en estado de shock y derrota. Wang abofeteó entonces a la señora mientras le gritaba que todo era por su culpa y que ella le había arruinado. Kai Dongming, frustrado, llamó a los guardias y les ordenó que sacaran a esos dos de allí. Un momento después, en la sala VIP, Yang Xin les sirvió té, y Kai Dongming se dio cuenta de que Ning Feng parecía tener una buena impresión de Yang Xin, y se alegró de que no estuviera arruinando por completo la reputación del intercambio. Yang Xin se quedó mirándolo, pensando que era realmente impresionante porque, a su corta edad, era capaz de conversar con esos peces gordos sin esfuerzo. Kai Dongming le dijo entonces que se había equivocado esta vez, pero que debía esforzarse en el futuro y que el intercambio no la defraudaría. Aceptó tímidamente y respondió que se esforzaría mucho. Pidió disculpas a Kai Dongming por haberse tomado tantas molestias por su causa, pero Kai Dongming le contestó que no era ningún problema porque sus asuntos eran sus asuntos, y si no hubiera sido por su intervención la última vez, la ciudad de Longfu habría estado en peligro. Kai Dongming le dijo entonces que parecía estar interesado en el catálogo de tesoros del intercambio, y le preguntó si buscaba algo en concreto. Respondió que sí, y preguntó a Kai Dongming si había oído hablar de algo llamado Reliquia del Fin. Kai Dongming le preguntó de qué reliquia hablaba, y Duan le preguntó por el final de lo que era, pero se limitó a decirles que no le dieran importancia y que lo había visto ayer en internet, por lo que pensó que se trataba de algún artículo raro. Entonces recordó haber sacado el libro de su inventario, que era el libro de extracción de energía espiritual, dado por su maestro Kai Wai, para que los magos repongan temporalmente su mana en batalla. Se preguntó en qué tipo de hechizo prohibido se convertiría. Luego lo absorbió usando su habilidad de confluencia oscura, que absorbe el poder oscuro residual del mismo y lo transforma en atributos propios. Después, se preguntó si ese carácter se pronunciaba D, porque nunca había oído hablar de él, y vio que el sistema no lo explicaba, lo que le hizo preguntarse dónde se suponía que debía encontrarlo. Sin embargo, decidió olvidarlo por un tiempo, ya que no había prisa por utilizarlo, y se fue a dormir. Un momento después, cuando hubo terminado sus asuntos en la casa de cambio, Kai Dongming le dijo que el viaje había sido precipitado, pero que la próxima vez debían volver a visitar la ciudad de Longbo. Él sería su anfitrión. Kai Dongming sacó entonces un pergamino de teletransporte de vuelo y lo utilizó para regresar a la ciudad de Longbo. Entonces le dijo a Duan que debían comer algo juntos, pero Duan sugirió que comieran en su casa. Un momento después, en la villa de Duan, se asombró mientras miraba a su alrededor y preguntó a Duan si era la casa que le había proporcionado la ciudad. Duan contestó que decían que los de 4 turnos o más que decidían quedarse en la ciudad de Qingyu recibían un trato especial, y que si le gustaba, que considerara mudarse allí y podría encontrar otro lugar. Pero se limitó a decirle riendo a Duan que no era necesario porque ahorraría algo de dinero y se compraría uno para poder ser su vecino. Duan le dijo seriamente que si necesitaba dinero, él también tenía, pero se limitó a preguntar a Duan cómo podía utilizar su dinero. Sonrió, sabiendo que últimamente había ganado una buena cantidad de monedas de cristal vendiendo equipo, por lo que convertirlas en dinero en efectivo y comprar una villa no le suponía ningún problema. Pero de ese modo no le quedarían muchos cristales, y si los necesitaba más tarde, siempre era un poco problemático. Sabía que no había prisa por mudarse, así que no debía preocuparse demasiado. Después de comer, bebió té y se sintió renovado. Duan le dijo que la zona de la villa tenía sus propios cocineros y que ya los había llamado, por lo que no tardarían en llegar, lo que le hizo pensar que era bastante conveniente. De repente, sonó el teléfono de Duan, y Shang Jai le dijo que había algo en lo que podría necesitar su ayuda porque el equipo de investigación de arriba estaba investigando los desastres que asolaron su ciudad y había algunas complicaciones, así que le gustaría discutirlas con él. Duan lo miró haciéndolo confundir,
y Duan pensó que su investigación podría afectar a Ningfeng, por lo que pensó en preguntar primero la opinión de Ningfeng. Se disculpó con Sangjai y le explicó que tal vez hoy no tuviera tiempo. Sangjai le dijo que no se preocupara y que cuando tuviera tiempo en los próximos 2 días, se pusiera en contacto con él. Después de que Duan se lo contara todo, le dijo que se preguntaba qué clase de personas eran. Mientras tanto, alguien dijo que en la ciudad abandonada de Qinju, la noción de un jefe misterioso era risible.